Bueno, ya estamos una vez más aquí. Muchísimas gracias por acompañarme. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenas medias noches, buenas las horas que sean. En donde quiera que estén ustedes, que sé que hay gente por los lugares más raros del mundo viéndonos, cosa que me da muchísimo gusto. Viéndonos, no, viéndome. Uso el plural para que parezca que somos muchos y así, si alguien nos quiere echar la bronca, pues parece que somos varios, no soy yo solito. Gracias por verme por donde quiera que estén ustedes, niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos. Qué bueno que me acompañan en esta ocasión, ya somos 98 personas iniciando este streaming, que es el streaming de la revista semanal de el canal El Rey va Desnudo, cuyo responsable o irresponsable, si así lo prefieren, soy yo, Mauricio José Schwartz, el único culpable de todo lo que aquí pasa. Por si alguien quiere quejarse, también hago el departamento de quejas, lo cual luego hace que algunas quejas no tengan muy buena suerte, que digamos. ¿Qué más? Bueno, el día de ayer, y quiero invitarlos a que lo visiten si no lo han hecho aún, que visiten el video que hicimos el día de ayer, la breve historia del diablo. Fue una investigación que a mí me parece interesante, que llegamos a un montón de conclusiones interesantes y de descubrimientos curiosísimos respecto a la figura del diablo. Y por cierto, es la primera vez que uso una imagen de inteligencia artificial como miniatura, porque ese diablo lo hice en Night Café. Lo hice en Night Café o lo hice en DALL-E. No me acuerdo, lo hice en una de estos generadores de imágenes que son presuntamente inteligencia artificial, que no son algoritmos bastante poco inteligentes, porque siempre que le quise quitar la cara de furia o los músculos al diablo, pues era imposible. Quería que los diablos fueran musculosos, le ponías delgado, thin, skinny, poco peso, sin músculos, y te sacaba unas cosas de concurso de fisiculturismo. Pero bueno, hablamos del diablo y me parece interesante aquello que vimos, aquello que pudimos contar, y nos ha ido, debo decirlo también, esto es cierto, bastante bien con el video de ayer, que tenemos más de 20,000, déjame ver exactamente cuántas, 24,300 visualizaciones que tiene ya en este momento este video del diablo. Parece que les interesaba el tema del diablo. A mí, yo no pensé que fuera tan interesante, pero bueno, yo me equivoco siempre. Cuando creo que algo va a ser muy interesante, resulta que no lo ve ni el tato. Cuando pienso que algo, pues esto va a estar más o menos bien, de pronto es un éxito extraordinario. Y esto les sirve a todos, a recordarles a aquellos de esto lo haces porque sabes que vas a tener éxito. No, mira, si yo supiera que va a tener éxito, igual no lo haría, pero yo soy raro. Pero si los productores de cine, por ejemplo, supieran que va a tener éxito, o los escritores o las editoriales supieran que va a tener éxito, solo publicarían eso y solo harían películas de eso, y en televisión se producirían solo series de éxito. Y no es así. Hay una gran aleatoriedad. Esa idea de que se controla todo maravillosamente desde arriba, pues no existe y no es correcta y no está bien. Tengo que pedirles más intensamente que antes por cuestiones, que no vienen al caso, pero necesitamos el apoyo de todos ustedes en la medida de lo posible. 1 euro al mes, 3 euros al mes nos ayudan, sobre todo si las 135 personas que están aquí, ahora pusieran 3 euros al mes, nos ahorrarían muchísimos malos ratos. Esto se hace, por supuesto, a través de Patreon, que es un sistema que cobra unas comisiones bajísimas, debo decirlo, porque su presidente es precisamente el tecladista y compositor de Pomplamoose, este dueto de un marido y mujer, él y Natalie, que hacen música maravillosa, que estaban viviendo nada más de hacer sus vídeos en internet, y que a él se le ocurrió hacer Patreon. Entonces, con Patreon se apoya como mecenas a las personas que estamos tratando de hacer cosas y que no tenemos otro salario, y que pues, lo que deja YouTube tampoco es como para echar cohetes, ¿no?
Y si quieren hacer una aportación por una sola vez, en PayPal. Todo esto sirve para que el canal siga adelante, para que pueda cubrir los gastos que hay y de alguna manera subsanar las horas que le dedico a esto. No quiero tampoco hacerme la víctima porque me gusta muchísimo hacerlo, pero, no soy una persona que tenga recursos abundantes, ni mucho menos. ¿Qué tengo? Me sorprendió hablando del vídeo de ayer, me sorprendió tu referencia a Warhammer en el vídeo de ayer. ¿Te has involucrado alguna vez en esos juegos o en otro tipo de juego de rol? No. Es que mira, no tengo un problema. Yo empecé a jugar el First Person Shooter con Wolfenstein, que era creo que en 8 bits. Y era el mismo First Person Shooter de hoy, pero sin gráficos, sin audio, o sea, de una manera tremendamente primitiva. De Wolfenstein pasamos a los siguientes, no me acuerdo el orden que estaba, pero llegamos a jugar Quake en red. Como no había internet, tomábamos por asalto la oficina de un amigo que tenía una red de Ethernet y desconectábamos sus ordenadores, llevábamos los nuestros, sus computadoras, llevábamos las nuestras, nos conectábamos a una red de Ethernet y jugábamos Atrapa la Bandera, no me acuerdo si en Quake o en Doom. Entonces, a partir de allí los first person shooters me empezaron a mí a aburrir muchísimo, porque en el fondo son lo mismo que Wolfenstein o que Duke Nukem, que fue el otro FPS de aquellos años. Entonces, no juego ni juego rol, ni juego FPS ya. Lo que me gusta mucho son juegos de estrategia, juegos de acertijos. Con The Room lo he pasado maravillosamente bien. Con la serie de Myst lo pasé espectacularmente bien, como me gustaría que hicieran otro capítulo. Hay 3 o 4 de Myst, incluso están portados a iPad y lo he jugado en iPad. ¿Cuál fue aquella? No me acuerdo que era Journey, que por cierto la protagonista era una chica y era maravilloso, pero es más de acertijos o de construcción. Jugué mucho Age of Empires, jugué Civilization hasta hartarme, jugué SimCity. Me gustaría volver a jugar SimCity incluso, pero no tengo tiempo, que hay que dedicarle tiempo. Pero no soy... O sea, el tipo de juegos que me gustan son esos, los de vamos a matarnos entre todos o Grand Theft Auto y esto no me entusiasman, ¿no? No me llenan para nada. Esa es la historia mía con los juegos. Pero, a ver, me puse a averiguar que había esto sí se investiga, no es que yo sepa que en Warhammer había un personaje que se llamaba Ahriman. Busqué Ahriman, bandas de rock, Ahriman, personajes de cómic, porque el nombre me daba para personajes. Y efectivamente lo encontré. No es tampoco nada de eso. Bueno, vamos a hacer cosas el día de hoy variadas y complejas respecto del chat. Vamos a hacer un par de cositas rapidísimas porque me interesaron del chat, aparte de esto que acabamos de hablar. Dice a Jesús Escobar, AMLO acaba de expresar que en el México antiguo no había corrupción, ya que esta fue importada por los europeos. ¿Serán locuras de él o en serio tan traumatizados estamos los mexicanos con el pasado? Es una locura. Si tú recuerdas simple y sencillamente la reproducción del mercado de Tlatelolco, que muy, muy idealizada, que lo es, en el Museo Nacional de Antropología, te acordarás que hay 3 jueces que resolvían las disputas. Y las disputas eran porque me estás vendiendo algo a un precio inadecuado, lo cual es corrupción, o me estás tratando de hacer pasar gato por liebre. No sé si había gatos en la América precolombina, o me estás haciendo pasar lagartija por serpiente. Esa idea súper idealizada del pasado es un problema real que no tiene México. A ver, en México se nota muchísimo. Pero es un problema que se ha detectado como un asunto social preocupante. Y te voy a contar por qué.
por ejemplo, esto lo tenía yo anotado aquí por alguna causa, el Skeptic Research Center dice que señaló pues que durante décadas en los Estados Unidos, especialmente en los últimos años, los periodistas intelectuales han sugerido que la gente blanca, sea lo que sea eso, es social y moralmente desviada, que Occidente es malévolo y por supuesto el resto del mundo es buenísimo, tú sabes, nadie comete atrocidades en otros países fuera de Europa. Time Magazine, por ejemplo, publicó la afirmación de que la supremacía blanca es el principio fundacional de la cultura en los Estados Unidos, lo cual difícilmente es cierto porque no hay una conciencia muy clara de la raza hasta que se empiezan a traer esclavos, como lo contamos precisamente en un video aquí, el de la invención del racismo. En 2020 el Museo Smithsoniano de Historia y Cultura Afroamericana afirmó que el pensamiento racional y el trabajo duro son ideales supremacistas blancos. Yo me quedo como, a ver, primero que nada, el pensamiento racional lo encuentras en todos lados. Simplemente que en un lugar tuvo mayores oportunidades de desarrollarse, como en otro lugar tuvo mayores oportunidades de desarrollarse las matemáticas. Y me refiero, por supuesto, al Imperio Otomano en los siglos X, XI y XII, fundamentalmente, 9, 10, 11 y 12. Entonces, decir que el pensamiento racional es un producto del color de la piel me deja a mí como diciendo, pero ¿qué tan racista puede ser, no? Pues fíjate, tú vas a pensar racionalmente según el color de tu piel. Si eres clarito, eres más racional. Pero si vas siendo moreno, pues vas siendo más irracional. Es que es más racista no se puede ser, ¿no? Y el trabajo duro, pues siempre ha sido un valor entre los seres humanos porque, verás, el ser humano ha vivido en la escasez toda la historia y la única forma de enfrentar la escasez y de vencer la escasez es luchando duramente para tener algo de abundancia, y eso se hace cazando y se hace recolectando y se hace en la agricultura y se hace en la cerámica y se hace en la artesanía de piedras para hacer puntas de lanza para poder cazar. En todo, el trabajo duro siempre ha tenido un valor y ese valor lo puedes ver. Te recomiendo mucho, por ejemplo, la carta de un padre azteca a su hijo. No me acuerdo qué tanto, de dónde sale exactamente, pero tiene bases obviamente en la cultura mexica prehispánica, donde el trabajo se valora, donde el trabajo por supuesto se valora. Bueno, la idea es que 6 de cada 10 estadounidenses creen que los nativos americanos vivían en paz y armonía hasta que llegaron los europeos. Como verás, no es un problema del López Obrador. 6 de cada 10 estadounidenses creen que los indígenas americanos no se mataban, no estaban en guerra, que estaban en guerra permanentemente, también por los recursos, que se asesinaban y se comportaban como seres humanos, independientemente del tono de piel que tuvieran. Alrededor de 4 de 10 estadounidenses creen en cierta medida que las minorías raciales en los Estados Unidos no tienen éxito, no tienen posibilidad de alcanzar el éxito debido al racismo. Y nuevamente aquí, perdón, sí, efectivamente Estados Unidos tiene un problema de racismo gravísimo, pero también es un hecho que ha superado en tanta medida ese problema de racismo que tienes una serie de que ha tenido un presidente negro y que no deberá ser el único, ni debería ser la excepción que ya confirma la regla, pero el atribuirle demasiado al racismo y no atribuirle a otros factores sociales relevantísimos, como es la educación, la pobreza, la cultura de las drogas y todo esto que por la historia del racismo incide más en la comunidad negra, pero que en este momento no incide forzosamente por el racismo. No le vendes más droga a los negros por ser negros, sino a los negros por ser pobres, como le vendes droga a los pobres blancos, a los pobres de origen latinoamericano, etc. Es una visión que por otro lado, y esto es más grave en México,
pretenden negarle una parte importante de lo que tú eres. Sí, López Obrador hace pocos años estaba aquí en Cantabria y le estaban haciendo fiestecitas y le regalaban quesos y anchoas de Santoña y él estaba encantado, fue al pueblo de su abuelo cántabro. La mayoría de los mexicanos tenemos ancestros españoles y no abuelos que se vinieron de Cantabria como el de él o de aquí de Asturias como el mío, sino los españoles que se fueron a América desde 1492. Entonces, negar parte de tu cultura, parte de tu herencia cultural, ya no digo genética, digo del propio idioma que hablas, idealizando un pasado absolutamente imaginario, un pasado que niega además las atrocidades que sabemos que se cometían en nombre de la religión, con los sacrificios humanos, con los tzompantlis, los sacrificios humanos tanto entre los mexicas como entre los mayas, cuando sabemos que las guerras eran brutales, que la esclavitud era común, que las mujeres tenían un papel absolutamente subordinado en las sociedades mesoamericanas y en las sociedades americanas precolombinas en general, simplemente por el estadio de desarrollo social, tecnológico y económico que tenían estas sociedades. Y todo eso borrarlo para crear una especie de magia, de utopía que no sirve para nada, por otro lado, me parece vergonzoso. Y digo que no sirve para nada porque México no va a sobrevivir mirando al pasado, ni América va a sobrevivir viendo al pasado y volviendo a cuando no había automóviles, o dejar de tener aviones, o dejar de tener plásticos, o dejar de comer todos los alimentos que vinieron de Europa y de Asia y de África, porque siempre nos acordamos, México le dio al mundo el tomate, ya, pero recibió a cambio un montón de cosas. Para empezar, uno de los alimentos fundamentales en México, que es el cerdo. Y de Asia vienen los chiles, pues no eran... No, chile había chile originario en México, perdón. Pero vamos, inventarse una realidad así para celebrar una parte de tu herencia y negar la otra me parece gravísimo, porque nos hace mirar el pasado idealizándolo y olvidándonos de que la gente vivía 34 años, que la vida era brutal, que la vida era bestial, que no había ni la oportunidad de algo llamado democracia, ni la oportunidad de algo llamado libertades individuales, ni libertad de opinión, ni libertad de creación, ni mucho menos. Que la gran mayoría eran trabajadores, que eran siervos de las élites teocráticas que dominaban la América en su totalidad, bueno, por lo menos la América, digamos, no nómada. Y olvidarnos de todo eso y no reconocerlo es engañarnos históricamente. Y cuando tú te engañas con la historia, te engañas con la realidad actual. Entonces, a mí me preocupa muchísimo eso. Hoy, hace 95 años, un día como hoy, Alexander Fleming descubrió la penicilina. Cuántas curaciones y vidas salvadas con la ciencia, dices. Y por cierto, una de las cosas que México odió al mundo fue la sífilis, que en Europa causó verdaderos estragos desde que llegó hasta precisamente el descubrimiento primero de las sulfas, luego de la penicilina. No sé de qué hablan algunos y de otros tampoco tengo mucho que decir. Al hilo de la fonda de ayer, ¿qué personajes te parecen mejores, malos, malísimos de ficción que Lucifer, Satán, sin contar el dios de las religiones abrámicos? Es que todos los villanos los pintamos muy villanescos. No creo que haya, no creo que haya buenos villanos, no hay en la historia. El villano interesante, el villano bueno, como personaje, creo que es un producto de la literatura reciente, de los últimos 200 años. Los malvados de antes, si tú lees el Quijote, por ejemplo, los malvados eran malvados, punto. No eran gente que tenía sus ratos malos y sus ratos buenos. No, eran malos y punto. Entonces, no sé qué es la... bueno, vamos a ir a otra cosa. Miren, mejor vamos a esto. ¿Ustedes creen que hay
algo extraterrestre en la Tierra? Pues hace unos días llegó. Llegó algo verdaderamente extraterrestre, verdaderamente ultraterreno, verdaderamente del otro mundo. Bueno, no un mundo, pero sí un asteroide. Bien, de hecho, una cosa que los mexicanos probablemente no están enterados y que debería yo decir, es que el señor Maussan, cada vez que hable yo de Maussan, lo que debería hacer es, porque esto es lo que debería ponerse Maussan para sus numeritos y así todo el mundo reconocería de entrada qué es. Entonces, hablemos de Maussan. El niño Maussan estuvo con el otro de la otra nariz roja, que es Iker Jiménez, el vendemisterios español, vendemisterios español que alguna vez me mandó a su abogado, no sé para qué, porque nunca quiso explicar al abogado para qué me buscaba. Me buscaba para darme miedo, para que no hablara yo de Iker Jiménez. Y le salió muy mal. Bueno, pues el vendehumos de Iker Jiménez, que dice ser escéptico respecto de este caso extraterrestre, se ofreció a hacerle todas las investigaciones y a pagar expertos científicos que tiene él. En un cajoncito guarda unos científicos que los saca cuando necesita que le validen algo como las caras de Belmes, por ejemplo, ¿no? O alguna otra chorrada de estas que ha vendido a lo largo de las últimas décadas. Y entonces le hizo un larguísimo programa a Jaime Maussan. Y yo estaba horrorizado, ¿no? Pero claro, si tú ves dinero en el mundo del misterio y tú eres Iker Jiménez, pues vas a ir donde esté. En este caso, pues en México. Y Maussan encantado de la vida, de ahí, hoy sí, yo les presto a todos los extraterrestres que quieren. Luego en otras entrevistas dice que él no los tiene, ¿no? Depende cómo lo trates, te dice cosas distintas. Pero el hecho real es que mientras se discute esta estupidez de unos muñecos, de una momia grande, real, peruana, modificada, cortándole el meñique y el pulgar y separando la piel de los metatarsianos, los metacarpianos, para que parezcan 3 dedos largos, y que es una momia real de un niño peruano, de alguna de las sociedades peruanas, y los muñequitos estos, de los que hay como 20 que andan paseando por todo el mundo. Mientras la gente está distraída con eso, resulta que el pasado miércoles llegó esta capsulita. Y esta capsulita trae material extraterrestre que sí importa y que sí le interesa a los científicos y que sí se va a investigar científicamente y no a lo loco como dice hacerlo Maussan, ¿no? Un ejemplo, simplemente el material que trae esta cápsula va a estar metido en una atmósfera absolutamente inerte, si mal no recuerdo, de helio. No me hagan caso. No me hagan caso, pero es un gas, se usa un gas inerte para impedir que sea contaminada por elementos biológicos de nuestro planeta. ¿Por qué? Porque esto viene de muy lejos y de hace mucho tiempo. El 8 de septiembre de 2016 se lanzó una nave con la misión Osiris-Rex. Esta misión era viajar durante 4 años en el espacio. Los extraterrestres de Maussan y de Iker Jiménez y de toda esta gente viajan así, estoy aquí, ya estoy aquí. No, para ir solo al cinturón de asteroides que se encuentra entre Marte y Júpiter, esta navecita que ustedes están viendo tuvo que viajar 4 largos años. 4 años y 1 mes y 12 días. Para encontrarse con el asteroide Bennu y apenas tocarlo, rozar su superficie y agarrar lo que pudiera. Se esperaban unos pocos gramos, pero hay bastante más, creo que es aproximadamente medio kilo de material de rocas y polvo que la nave estaba programada para guardar en esa cápsula que ustedes vieron antes y venir de regreso a la Tierra, o sea, de 2020 a 2023 otra vez regresar a la Tierra. Por cuestiones de las órbitas de los asteroides y la Tierra, resulta el viaje de allá para acá más corto que de aquí para allá, porque no son viajes en rectos y además tanto los asteroides como nosotros nos estamos moviendo, porque alguien me preguntó el otro día. Bueno, entonces, el miércoles pasado dejó caer esta cápsula y se fue para ir a visitar otro asteroide.
y hacer lo mismo nuevamente. ¿Por qué se hace esto? No, pues para ponerlos en exhibición en un congreso y decir que tú eres maravilloso y tienes aquí algo histórico. No. La ciencia, afortunadamente, no funciona así. Esto se hizo porque los asteroides se considera que son reliquias de la formación del sistema solar hace 4.500 millones de años. Y no hay nada de 4.500 millones de años en la Tierra. La Tierra tiene 3.800 millones de años, si mal no recuerdo. Si me equivoco, me riñen y ya. Entonces, la idea es que probablemente los asteroides como Bennu, que se ha identificado por espectroscopía, es decir, analizando la forma en que refleja la luz, se sabe que tiene material orgánico, fundamentalmente carbono e hidrógeno. Son los elementos clave de la formación de las moléculas orgánicas. Era CHONSP, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y... La P siempre se me olvida. Bueno, da igual. El chiste es que tiene carbono, que es lo principalmente, lo más importante, y la idea es que nos puede dar claves sobre cómo llegaron, si los asteroides llegaron a la Tierra trayendo las moléculas orgánicas que posteriormente darían origen a la vida, o si la formación propia de nuestro planeta tenía las condiciones necesarias y las moléculas orgánicas necesarias para eventualmente dar lugar a la vida. Los orígenes de la vida, la naturaleza de los asteroides, todo esto se puede estudiar con estas pequeñísimas muestras de un asteroide. Los científicos dicen que Venus se formó de piezas de un asteroide más grande en el cinturón de asteroides después de una colisión catastrófica hace entre 1.000 y 2.000 millones de años. Básicamente el asteroide, aunque parece un objeto sólido, es una pila de cascajo y desperdicios, y se espera que se pueda determinar además si esos materiales orgánicos que tiene han sido alterados por el agua. El agua es el elemento clave para la existencia de la vida. Todo esto no lo sabemos. Maussan puede venir y decirte que sí hay vida afuera. No, la realidad es que no lo sabemos y tenemos que averiguar si la hay, cómo la hay fuera y sobre todo cómo se desarrolló la vida en este planeta. Entonces, para que la muestra no se exponga al entorno de la Tierra, decíamos al principio, pues está siendo mantenida sin aire, sin contaminantes, y va a ser estudiada por investigadores de la siguiente manera. Una cuarta parte de la muestra se va a distribuir a 233 científicos del equipo OSIRIS-REx, que representan a 38 instituciones científicas globalmente. Pero luego va a venir el conspiranoico de turno y te va a decir, Estados Unidos, esto lo inventó, como lo de la Luna, que se repartieron muestras de la Luna a científicos en todo el mundo. Y ninguno de ellos dijo, no, pues esto es igual que lo de la Tierra. Todo el mundo dijo, esto no es un mineral de nuestro planeta. Bueno. Entonces, 233 científicos de 38 instituciones del mundo recibirán hasta una cuarta parte de la muestra. 4% se entregará a la Agencia Espacial Canadiense, que es una de las colaboradoras del proyecto, y 0,5% a la Agencia de Exploración Aeroespacial Japonesa, JAXA. El resto, alrededor del 70%, se conservará en el Centro Espacial de Johnson de la NASA para que científicos fuera del equipo de la misión y futuras generaciones de científicos puedan estudiarlos. No se trata de acabarte la muestra ahora, sino que tienes que preservar muestras para que en un futuro, con nuevas tecnologías, se pueda obtener nuevos datos de eso. Esto es verdaderamente extraterrestre. Lo otro son cuentos. Y un detalle, además, que me encantó. Brian May es uno de los miembros del equipo de la misión OSIRIS-REx. Brian May tiene una compañía de fotografía estereoscópica, porque le gusta la fotografía estereoscópica. Cuando eres uno de los mejores guitarristas del mundo y eres super plurimillonario, pues puedes hacer lo que quieras. Ya le gusta la fotografía estereoscópica. Entonces utilizaron imágenes de Bennu para crear un libro
de Bennu en 3 dimensiones, pero además las imágenes trabajadas estereoscópicamente del equipo de Brian May, que es doctor en astrofísica, no lo olvidemos, aparte de ser el guitarrista de Queen, permitieron identificar el lugar más adecuado para que se recogieran las muestras, para que la misión OSIRIS-REx recogiera las muestras de la superficie de Bennu. Y ahora ha publicado un libro Brian May junto con el jefe de la misión OSIRIS-REx para mostrar cómo es este asteroide en 3 dimensiones, para mostrar cómo es en 3 dimensiones este asteroide que ha sido visitado por una nave terrestre que ahora va camino a otro asteroide que es el asteroide Apophis. Eso es ciencia de verdad, eso es trabajar en realidad con el mundo extraterrestre del que conocemos poco, y para conocerlo necesitamos ciencia y no chifladitos que tartajeen barbaridades en la televisión. Bien, ya quedé bien. ¿Podría explicar qué es el peronismo, Mauricio? No, ni te lo puede explicar nadie. Yo tengo amigos peronistas, tengo amigos argentinos peronistas, de izquierda, pero sé que hay peronistas de derecha, y que no me saben explicar qué es el peronismo. ¿Qué es el peronismo? ¡Oh, che, muy complicado! Sí, ya sé, pero ¿qué es? Bueno, no, en realidad es una forma de populismo con ciertas influencias del fascismo, el autoritarismo, y que se supone que tiene un carácter popular, pero que nunca se ha podido expresar de manera correcta. No lo sé. Me lo estoy inventando, o lo estoy sacando como conclusión de lo que yo les he oído a los peronistas, porque ahí todo el mundo es peronista. Qué lástima que los influencers sean todos casi exclusivamente de TikTok y que lleguen a millones de personas a base de vender chistosadas y opiniones solo aptas para público descerebrado. Oye, no. Yo TikTok me divierto mucho. Y hay cosas muy relevantes en TikTok. No se trata que veas solo lo del público descerebrado. También aquí en YouTube hay muchas cosas que son simplemente divertidas y chistoretes. Que a veces está bien también, oye, te despeja la mente. Pero yo en TikTok nunca me encontré. Este curiosísimo streaming, por ejemplo, sale en Twitch. Lo sé porque lo apunté y lo sé porque todas las semanas sé que salió en Twitch. Pero ni me comentan, ni tengo suscriptores, ni mucho menos. No sé por qué, pero bueno, ahí está en Twitch. Y se me ocurre, me han sugerido hacer trozos, partes de los segmentos que hacemos de todo el streaming para ponerlos en TikTok. Pero es un trabajo brutal que no tengo tiempo de hacer. Y si quieren que lo haga, pues ayúdenme a que dedique más tiempo a esto. Ayúdanos en Patreon y en PayPal. Europa es la sociedad humana que más conocimiento ha producido. No sé si sea la que más conocimiento ha producido. Fue la que tuvo la oportunidad de producir conocimiento gracias a una serie de desarrollos intelectuales y tecnológicos que no dependen del color de la piel, dependen de la circunstancia histórica que tuvo. El descubrimiento los descubrimientos de Galileo no se deben al color de la piel de Galileo, se deben a las circunstancias de que empieza a haber la posibilidad de criticar las afirmaciones de los autores clásicos y de las autoridades, porque así se les llamaba, como es el caso de Ptolomeo, de Claudio Ptolomeo. Entonces, hay un montón de cosas que influyen para que en Europa se pueda llevar a cabo la revolución científica. Pero para eso tiene que haber un renacimiento, para eso tiene que haber pasado un medievo que afortunadamente en otros lugares no existió como tal. Una época de una delirante barbarie religiosa, de un absoluto convencimiento de que lo único que tenías que hacer en este mundo era ganarte la otra vida, y esto condicionaba toda la existencia humana en la Europa del medievo, ¿no? Pero también tuvo que existir Roma, y Roma sería imposible sin Grecia y sin Egipto y sin Cartago, y las redes de interrelaciones humanas, comerciales, de pensamiento, etcétera, no se establecen por el color de la piel como creen algunos, ¿no? Sino que se establecen de manera complejísima.
decir, estás en la era del descubrimiento, de los descubrimientos, estás en la era de las especias que vienen de Asia. Tienes toda la influencia que existe de la recuperación de los griegos por la vía del Islam, de la edad de oro del Islam, etcétera, etcétera. Es decir, simplificar las cosas es muy bonito, pero no, y lo hacen. Y simplifican, y es muy fácil y es muy tranquilizador pensar que todo se debe a una sola causa. Y lo que no voy a cansarme de repetir en este canal y en todas mis intervenciones es que las cosas son muchísimo más complejas y que atribuirle un fenómeno enormemente complejo como puede ser la revolución científica, atribuirle todo eso a una sola causa es de idiotas. Es de idiotas. Y no debemos dejar que nos engañen sugiriéndonos que tienen causas sencillas los fenómenos complejos. Bueno, después de los extraterrestres, bueno, les conté y quiero reiterarlo para los que lleguen y luego se van a ver obligados a quedarse, porque me hice un Barbenheimer. Bueno, nos hicimos un Barbenheimer. El sábado fui a ver Barbie y el domingo fui a ver Oppenheimer. Y tengo comentarios sobre las dos películas. Pero antes de eso, que me parece bastante más ligero, quiero tocar un tema que me parece gravísimo y muy revelador de lo que está pasando en la guerra de Ucrania. Esa guerra que sigue, que no para, que todos los días Putin está asesinando civiles y cometiendo crímenes de guerra, aunque ya no salgan las primeras planas porque ya son casi 160 días, casi 600 o 700 días ya de 600, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 600, 7 meses, 21, 6 años y 7 meses de esta barbarie brutal de Putin. Pero aquí, escuchen a Andor Velázquez García y Alex Vega Díaz, que tienen estos chicos, 19 años de edad, y que fueron llevados a Rusia mediante engaños para convertirlos en soldados al servicio de Putin. El contrato fue una estafa y nos dijeron que era para la construcción, para arreglar las casas devastadas por la guerra, para abrir trincheras, para recoger escombros, y al final todo fue una estafa. Todo fue una estafa, no nos han pagado, no tenemos los pasaportes, no tenemos documentos, no tenemos nada. Ahora mismo estamos aquí en cuero. Nos quitaron todos los documentos. Nada más llegamos aquí a Rusia, nos quitaron todos los documentos. Hemos estado en más de 7 ciudades de Rusia. Nadie nos ha hecho nada, en todos los hospitales que llegamos es lo mismo. Nos hacen las mismas pruebas, nadie sabe de nosotros. Cuando firmamos el contrato nos dijeron que no podíamos traducirlo. Estaba en ruso, no sabíamos qué decía el contrato. Nos dijeron que no nos preocupáramos, que solo firmáramos. Firmamos. Y después de poco tiempo nos mandaron para una unidad en Ryazan y de ahí nos mandaron para Ucrania. En Ryazan estuvimos como 2 semanas por ahí. Después de las 2 semanas nos dijeron que nos iban a cambiar para otro lugar, supuestamente un lugar mejor. Siempre eso era un lugar mejor, para ir por un lugar mejor. Terminamos en Ucrania, la tercera línea. Se dan una idea. Esto lo lograron poner en Facebook. Estos 2 chiquillos tienen 19 años. Viven en una economía absolutamente destrozada por la imbecilidad continua del Partido Comunista Cubano, y no me cansaré de decirlo. Cuba sufre lo que sufre por culpa de Fidel Castro, no por culpa de Estados Unidos, no por culpa ni siquiera del comunismo. En pocos países comunistas, salvo en las dictaduras más feroces, estaban en las condiciones económicas lamentables en las que está Cuba, que ha permanecido así desde 1960. Generaciones y generaciones sin esperanza. Tengo varios vídeos contándolo y contando por qué no es cierto lo que se cuenta. Pero estos jóvenes fueron llevados de Cuba a Rusia con la promesa de trabajar como albañiles. Estos mensajes se han hecho públicos,
se hicieron públicos los mensajes de la mujer que reclutó a estos chicos, gracias a que un personaje, después de ver este vídeo y de esto que considera el pueblo, el gobierno cubano, y creo que con razón, un secuestro de Andor Velázquez y Alex Vegas, se puso en contacto con la mujer que los había embarcado, una tal Elena la Rusa, que opera también desde Facebook en Cubanos en Moscú. Hay 3 grupos de cubanos en Moscú, pero tengo la idea de que es en el segundo que sale en la búsqueda donde trabajaba Elena la Rusa. Todos sus mensajes han desaparecido ahora. Y ella dice que ellos dieron esta entrevista con información falsa para ganar dinero de influencers. Sí, hombre, tú haces un vídeo y te dan dinero de influencers, te invito. Información absolutamente falsa, demasiado ficción es esta historia que cuentan. El hecho es que el gobierno cubano, que tiene todavía relaciones intensas con Rusia, pese a que ideológicamente se separaron sus caminos ya en 1990, y de paso cuando Rusia o la Unión Soviética desapareció y dejó de pagar las facturas en Cuba y dejó de mandar alimentos baratos y dejó de mandar automóviles malísimos pero baratos, pero al menos eran automóviles, y dejó de mandar todos los materiales que se necesitaban, los ventiladores polacos de los que me hablaban mis queridos amigos cubanos y otras herramientas, otros elementos. Cuba está metida en una situación aterradora, y si te ofrecen trabajar en la construcción a los 19 años en Rusia, pues es una gran oportunidad, y por lo tanto estos chicos se fueron. Han pedido que los saquen de allí. No sé si los han sacado a estas alturas. Este vídeo es aproximadamente principios de septiembre, pero el grupo de hackers conocido como Resistencia Cibernética, que opera para el ejército ucraniano, logró infiltrarse en la red de entrenamiento y ha identificado con las copias de los pasaportes de 189 jóvenes cubanos que fueron reclutados en La Habana para combatir en Ucrania, la mayoría de ellos engañados. Oye, si tú quieres pelear en la guerra y tú quieres ser un mercenario y te ofrecen dinero y tú quieres ir a matar gente por dinero, pues eres un miserable, pero por lo menos no te engañaron. Pero parece que estos chicos han sido engañados, y muchos de esos 189 pasaportes que tiene el grupo de hackers pues son de gente que fue engañada y a quien se le ha retirado el pasaporte, o sea que ni siquiera pueden viajar, ya no te digo de Rusia a Cuba, sino de Rusia a Suecia, a Polonia, a París. Cientos de cubanos han abandonado la isla para luchar por Rusia, persiguiendo promesas de dinero y ciudadanía rusa, han dicho a los medios miembros de familias cubanas. En cuanto se supo esto, el Ministerio del Interior cubano dijo que esto era absolutamente irregular, que ningún cubano tenía por qué participar en este enfrentamiento armado, pese a que Cuba apoya a Rusia en el enfrentamiento, pero sin participar directamente, manteniendo cierta neutralidad, incluso no votando a favor de Rusia en algunos casos en la ONU. Y el Ministerio del Interior trabajó de inmediato para desarticular esta red de tráfico de personas, así lo llamaron, de trata de personas, pero que no solo se está dando en Cuba. En Siria, por ejemplo, se está reclutando también gente, también con engaños, para que vayan a pelear a Ucrania. BBC Rusia informó que decenas de personas en Siria han expresado su interés en unirse a los combates porque quizás los horrores de Ucrania son menores que los horrores de Siria. Y en marzo de 2022, el Instituto Americano para el Estudio de la Guerra informó que el Kremlin había anunciado su disposición a acoger en la guerra de Ucrania a 16,000 combatientes de Oriente Medio. El 8 de septiembre, finalmente, el gobierno cubano dijo haber desarticulado una red que traficaba con cubanos para que lucharan con el ejército ruso. De momento fueron detenidas 17 personas en la isla, 3 de ellos pertenecían al esquema de reclutamiento de la isla y los otros 14 empezaron a participar también a cambio de dinero o de la residencia en Rusia y decíamos, el pago.
Los detenidos podrían ser acusados por los delitos de tráfico de personas, mercenarismo y actos hostiles en un estado extranjero que podrían implicar condenas de 30 años o cadena perpetua o incluso pena de muerte, porque en Cuba todavía existe la pena de muerte. ¿Por qué hace esto Rusia? Que es la pregunta final, ¿no? Parece tremendamente complicado para hacerte con 200 combatientes de Cuba, crear toda esta operación y pagar los billetes de avión por Aeroflot, de Varadero, porque estaban saliendo de Varadero hacia ciudades rusas donde concentran a estos jóvenes, les dan entrenamiento y los mandan al matadero en las líneas. Luego estos chicos explicaban que de la tercera línea ya habían ido a la primera, donde habían visto, por lo que se ve, personas destrozadas por la guerra. Según esto, ellos iban a reconstruir lo que había destruido los ucranianos en Ucrania, que es lo que ha destruido Putin. ¿Pero por qué lo hace Rusia? Por evitarse la necesidad de volver a hacer una conscripción generalizada, una movilización de otras 300 o 400 mil personas, como la última que hizo Rusia, sería en detrimento enormemente de la imagen de Putin y de la historia de que se está ganando la guerra que está contando la propaganda rusa, por ejemplo, a través de la televisión, que no hemos hecho tu tele rusa porque dicen lo mismo todas las semanas, son más aburridos que chupar un clavo. Entonces tampoco yo le voy a dedicar 5 horas a hacer la tele rusa para que sea lo mismo de la vez pasada, ¿no? Entonces, ahora quizás habrá algo interesante porque el más fascista y racista de los fascistas y racistas de Fox News, que fue echado de Fox News por sus mentiras, Tucker Carlson, ahora tiene programa en la televisión rusa. Vamos a ver a Tucker Carlson en la televisión rusa. Pero la televisión rusa está diciendo que se va a ganar, que todo el mundo está con Rusia y que Ucrania será aplastada y derrotada y reincorporada a la madre patria rusa. Y decirles ahora, pues no es cierto, necesitamos otro 1 millón de personas que ir a echar al matadero, no es negocio para Putin. Y está, por lo tanto, reclutando gente por todo el mundo, también con engaños, cosa que quizás es lo más preocupante o es la mejor demostración de lo que hemos estado diciendo desde el inicio de la guerra. Que aquí no estamos trabajando con una realidad de un enfrentamiento entre dos países, de una lucha contra los nazis, de una lucha contra la militarización. Estamos tratando con un expansionista al que le da igual las vidas de quien vaya a sacrificar para garantizar su lugar en la historia como el recreador del imperio de Catalina la Grande, por lo menos. Somos 322 personas, muchísimas gracias, y la mitad de ellas han dado me gusta, la otra mitad no ha dado me gusta, los del no me gusta no han venido. Y bueno, saludos desde Santiago de Chile. Ahora, no conozco el caso Sodelicio en Perú. ¿Cuál ha sido su experiencia con el sistema educativo en España, Mauricio? ¿Te ha tocado lidiar alguna vez con profesores de tus hijos que promovían en el aula teorías pseudocientíficas y dogmatismos? No. Por el contrario, a ver, mi hija menor, llegamos en España cuando ella tenía 15 años, hizo toda su bachillerato en el sistema educativo español, en la escuela pública, por supuesto, con resultados excelentes. Posteriormente estudió en Madrid, posteriormente estudió en Salamanca, tiene 2 carreras, una maestría, y ahora vive en Canadá, donde estudió otra carrera, por cierto. Mi hijo está en un instituto que es como un sueño. Es un instituto de gente inteligente, es un instituto de gente racional, es un instituto de gente solidaria. Los chicos tienen huertos, se van a esquiar. Es que esto es de ricos, suena de ricos. No, es una escuela pública. Se fueron a esquiar y mi hijo ya está diciendo, ay, en diciembre me voy a esquiar otra vez. Pues si las notas son buenas, sí, que ya si no tendremos que discutirlo. La carga escolar es excelente, el nivel educativo me parece alto, y a mí lo que han hecho, mi máxima experiencia es que me han invitado a numerosos institutos, aquí en Gijón y en algunas ocasiones en Madrid, a hablar sobre pseudociencia, los propios profesores. Es decir, profesores que combaten la pseudociencia, que combaten el pensamiento mágico y que me han pedido que vaya yo a darles charlas que ahora ya están un poco de modé, digamos, tendría yo que actualizarlas mucho, pero charlas para hablar con los chicos de aquellas cosas que les parecían más emocionantes hace algunos años. Entonces,
lo que yo he tenido como experiencia en el sistema educativo español de la educación pública es absolutamente maravilloso. Supongo que hay muchas escuelas donde habrá problemas, porque no todo el monte es orégano, pero ciertamente las dos escuelas donde han estado mis hijos, el Instituto Jovellanos, mi hija, y actualmente el Rosario de Acuña, mi hijo, son sitios que a mí me hubiera gustado estudiar, porque fíjate, yo estudié en una excelente escuela privada que a mi familia le costó un huevo y la llama del otro mantenerme allí, y que eran una escuela magnífica de refugiados españoles con esta misma filosofía educativa, pero aún así, de aquella escuela que yo adoré, de gente a la que sigo queriendo, de profesores a los que me hicieron como soy, me hubiera gustado un instituto como el que está mi hijo, que bueno, el instituto es la secundaria. Entonces, no, mi experiencia es magnífica. Mauricio, ¿crees que es posible que para que Cuba se libre del yugo de su dictadura sea necesaria una intervención extranjera? No, sería horroroso. De ninguna manera. Esto es un trabajo de los cubanos que tienen que hacer los cubanos y rescatar lo más posible de lo bueno que tiene la revolución, que ha tenido algo bueno, ¿no? O que tuvo algo bueno en su momento. Cuando nos encandilamos todos con la revolución en los años 60, 70, pues sí tenían una sanidad impresionante y una educación extraordinaria y una visión tecnológica y de progreso magnífica, siempre taponada por las locuras de Castro, pero todo ello pagado por la Unión Soviética. Cuba no desarrolló una economía funcional porque dependía de Rusia, porque Rusia le daba todo a cambio de ser su base a 90 millas de la península de la Florida. No es como Vietnam, que gana la guerra en 1975 y se quedan en la calle, y bloqueados, pero bloqueados mucho más seriamente que Cuba, por parte de Occidente, porque les habían ganado la guerra, era una vergüenza. Entonces Estados Unidos no quería que nadie comerciara con Vietnam. En 1995, 20 años después de que ganó la guerra a Vietnam, los empresarios estadounidenses le piden al presidente en aquel entonces, no creo quién era, le piden al presidente de Estados Unidos en 1995 que quite las sanciones con Vietnam para poder hacer negocios con Vietnam, porque la economía de Vietnam es floreciente. Y es tan comunista como Cuba. No está del todo bien, por supuesto que no, ninguna dictadura está bien, pero el caso de Cuba es aterrador. Es una economía inexistente que vive del turismo, que ahora que ha caído, tiene gente como estos pobres chicos desempleados, y que vive de las remesas, de los envíos de los cubanos por el mundo que les mandan a sus familias. Es horrible y no hay ningún interés y no veo ninguna capacidad por parte de los actuales jerarcas del Partido Comunista Cubano de hacer lo necesario para desarrollar una economía mínimamente funcional, pero mínimamente funcional como la que puede tener cualquier pequeña nación, isla del Pacífico Sur. No te digo que Cuba se vuelva el Riyadh, ¿no? Pero sí que pueda alimentar a su gente, que es lo que Cuba todavía no puede hacer. Bueno, así que, ¿qué piensas de las ciudades de 15 minutos? En el cual tendrás todo allí y no podrás salir. Es una estupidez, nadie dijo eso nunca. No podrás salir, es el invento de los Milei y los Laje y los Rayo respecto de las ideas que tienen otras personas. La ciudad de los 15 minutos es una ciudad que tenga barrios con suficientes bienes y servicios a distancia razonable para desincentivar el uso del automóvil y para que tú puedas tener lo que necesitas cerca de tu casa y no te pases media vida transportándote, que no me parece un plan de vida maravilloso. Es una sola idea arquitectónica, que en algunos lugares funciona. Por ejemplo, yo aquí en mi barrio tengo el centro de salud, tengo un par de supermercados bastante razonables, tengo bancos, tengo farmacias, tengo básicamente todo lo que necesito para salir del barrio cuando quiero, cuando voy al centro, cuando voy al cine. Por ejemplo, una ciudad pequeña tiene pocos cines como esta, ¿no? 2 grandes multicines. O para comprar ciertas cosas que pues, joyerías por aquí no hay, este es un barrio de trabajadores, pero
pasar gran parte de mi vida dentro del barrio, lo cual es bueno. No tengo que tomar ni el transporte público, no tengo que usar el automóvil, pero no es que no te dejen salir. ¿De dónde salió esa idea? Es de lo más delirante. Es conspiranoia de la ultraderechona que tiene miedo de pensar la idea de que se pueda necesitar menos el uso del transporte público y sobre todo el transporte personal. Nadie dijo que no te van a dejar salir. Lo que te dicen es que no vas a tener que salir si no quieres, que no tengas que cruzarte media ciudad para ir a hacer ciertas cosas todo el tiempo, que es lo que nos pasa en muchísimos lugares. En México yo hacía hora y media de mi casa al de Radiópolis, primero el XQ, luego el XW, para hacer nuestro programa de radio, y hora y media de regreso. El programa duraba 2 horas. Entonces, de pronto esas 2 horas eran 5. ¿Qué tiene de malo pensar que en tu barrio tengas servicios que permitan que no tengas que irte al otro lado de la ciudad a abastecerte de ciertos bienes o de ciertos servicios, como es el de la salud? Centros de salud pequeños. Y luego sí, bueno, cuando tengan que hacerte un trasplante de corazón, pues sí tendrás que ir a donde están los grandes hospitales. Pero eso de que no te dejarán salir es una barbaridad absolutamente imaginaria. Bueno, no sé. Gracias a Mónica Real por el superchat, de verdad, muchísimas gracias. Eso es. Yo juego el primer Wolfenstein y el Doom del 93, fíjate, era el 93. Nosotros empezamos a tener internet en el 94, teníamos correo electrónico en México, en Spin. Mauricio, ¿crees que te puedes equivocar en tus opiniones? Sí, claro. ¿En qué sí y en qué estás seguro que no? A ver, no sé en qué sí. Sé que cuando baso mis opiniones en datos tengo más probabilidades de tener la razón que cuando baso mis opiniones en contra de los datos. Yo trato de opinar basándome en hechos y datos. Pero, por ejemplo, yo opino que el Guadalajara es el mejor equipo de México. Habrá mucha gente que esté en desacuerdo, probablemente estoy equivocado, pero lo opino. Opino que me gusta, que Bach es mucho más interesante que Mahler, por ejemplo. Y yo sé que hay gente que se muere, como si Mahler es un genio superior a Bach. Sí, anda, ve a tu casa. Yo prefiero escuchar a Bach. Las opiniones de lo subjetivo, puedo estar equivocado o no, porque son subjetivas y la subjetividad no está sujeta a estar equivocada o no. Pero las opiniones que emito sobre la realidad las trato de emitir siempre sobre datos reales, sólidos, sobre hechos constatados hasta donde sabemos. Entonces, cuando yo te digo el libre mercado sin controles causa atrocidades, es porque los datos lo demuestran. Tenemos muchísimos ejemplos históricos que nos dicen que el mercado tiene que ser regulado como son reguladas todas las actividades humanas, y punto. Si te digo que el Estado a cargo de la economía es un desastre, pues la experiencia histórica demuestra que el Estado a cargo de la economía es un desastre. Si te digo que las dictaduras no son buenas para la ciudadanía, te demuestro que las dictaduras no han sido buenas para la ciudadanía. Y entonces tengo razones para opinar que lo mejor es una organización democrática donde se trate de conseguir la mayor transparencia en la gestión pública y donde se administren los bienes de la ciudadanía de tal manera que el mercado se le saquen las mayores ventajas posibles, permitiéndole los mejores horrores y vicios posibles, y que esto genera sociedades más felices, porque así ha pasado en las sociedades donde se ha hecho exactamente esto. Es una opinión basada en hechos. Cuando yo opino ciertas cosas que son constatables con hechos, es porque he visto los hechos, porque he ido a donde están los hechos. Entonces luego hay gente que a mí me alucinan algunos. La semana pasada había alguien sobre lo de la sobrepoblación. Caso de la sobrepoblación, mencioné que ya habíamos hecho un vídeo hace 3 años o 4 sobre el tema y ahora nuevos estudios confirman que efectivamente no hay el riesgo de la sobrepoblación del que se hablaba en los años 70-80. No hay ese riesgo. Es lo que nos dicen los expertos, es lo que nos dicen los que estudian el tema, economistas, demógrafos. Y entonces alguien me dice, pues no estoy de acuerdo con tu opinión. Es que,
¿Qué me importa? No estoy de acuerdo con que 2 y 2 sean 4, pues chico, tienes un problema. No estoy de acuerdo con que la aceleración de la gravedad sea tal en la Tierra, chico, pues tienes un problema. No estoy de acuerdo que el agua sea H2O. Pues bueno, si quieres tener agua con C43D, pues tira para adelante, pero estás mal. No es una opinión. Muchas cosas que la gente presenta como opiniones no son tales. Y en mi caso trato de opinar o de dejar muy claro cuando presento datos, cuando presento opiniones. Buenas tardes, Mauricio. ¿Por qué consideras que Lennon y McCartney lograron semejante química para hacer obras maestras? ¿Qué sé yo? Es complejísimo. Primero que nada, tienes el que se llevaban bien. Segundo, que tenían buenas ideas. Tercero, que lograban escribir juntos sin tirarse los platos a la cabeza. Escribiendo letras juntos, ¿no? Porque es muy distinto cuando uno escribe letras y el otro escribe música, que lo que yo hacía con Toño Malpica, pues es muy fácil. Pero luego está el fenómeno de que los dejaron hacer sus propias canciones y luego conocieron a gente que les decía que podían hacer canciones mejores que las del principio, que eran muy ñoñas, como Bob Dylan. Y entonces a partir de... Es decir, es una mezcla de cosas, de tener éxito primero y luego entonces pues, te dejan hacer lo que quieras cuando tienes éxito, de que aparezca George Martin, de que la realidad sea la realidad que vivieron, ¿no? Independiente. O sea, son ellos y su circunstancia, pero ya para cuando empiezan a hacer las verdaderas genialidades, a partir de Robert Soul, ya empiezan a escribir separados, no lo olvides nunca. El escribir juntos es algo que se va diluyendo en el tiempo, porque cada quien cuando se iba a casa empezaba a escribir sus propias canciones. ¿Te gusta la sátira de Borat y en general Sacha Baron Cohen? No me gustan muchísimo. No me gusta muchísimo, me parece muy vasto. Bueno. Una cosa rápida. Y esto a algunos les va a sonar y a otros no les va a sonar. Y digo sonar en el sentido exacto de sonar. Pero ustedes, ¿quiénes de ustedes recuerdan esto? Toda la noche. Todas las noches. Quienes no lo sepan, esto es una de las muchas versiones, todas igualmente repelentes y horrorosas, de las alarmas de coche que se pusieron de moda en un momento dado para, sobre todo a partir de la década de 1970, para proteger tu automóvil contra el robo. Las primeras alarmas de coche son mucho más antiguas. Hay un mecánico encarcelado en Denver que inventó la primera alarma que sonaba cuando alguien trataba de darle manivela al auto. Como no había motor eléctrico de arranque, ¿se acuerdan? Se le daba manivela al auto. Si alguien trataba de darle manivela al auto sin que estuviera el dueño, no sé cómo lo hacía, pero sonaba la alarma y según la teoría publicada en 1913 por la revista Popular Mechanics, el ladrón huiría aterrorizado. Pero no fue sino hasta 6 años después, en 1919, cuando se concede la primera patente a una alarma de autos al señor St. George Evans y al señor E.B. Birkenboyle. Se ponía un código de 3 cifras y si no metías el código de 3 cifras y te metías en el coche, empezaba a sonar el claxon o la bocina hasta que llegaba el dueño. Pero en los 70s y en los 80s empezaron a ponerse las alarmas, tanto las de fábrica como las que ponía uno. Uno le ponía su alarma al coche porque así, ibas a evitar que te lo robaran, ¿no? Y entonces sonaban cuando rompías la ventanilla, luego sonaban cuando tratabas de abrir la puerta, luego sonaban cuando te apoyabas en el coche, sonaban cuando pasaba un camión cerca y temblaba vibraba el pavimento, sonaban cuando pasaba alguien con estos equipos de sonido portátiles que se usaban en los años 70 y 80, los boomboxes,
Y entonces pasaba alguien oyendo funk a toda pastilla y se disparaba la alarma. Y sonaban alarmas de auto en todas las ciudades, toda la noche, y nadie les hacía caso. Si tú estabas comprando algo en un supermercado y oías la alarma, no salías corriendo a ver si era tu auto, suponías que era otro, o suponías que se había disparado. Ya en los años 90, todos odiábamos el estúpido ruido de las alarmas. Sin contar con que los ladrones, por ejemplo, usaban las alarmas para protegerse. Por ejemplo, era más fácil antes robar el equipo de sonido de los automóviles, sobre todo el equipo de sonido que tú ponías, que te costaba mucho dinero, y ponías tus altavoces y querías escuchar un concierto de rock dentro de tu pequeño vehículo. Entonces ponías una cosa así, su cassette, antes de los CDs eran de cassettes la cosa, y la radio. Y entonces pues, había gente experta en robar radios, ¿no? Entonces hacían sonar la alarma para ocultar el sonido de cuando rompían el vidrio para sacar la radio. Y alguna vez por accidente conocí unos ladrones de autos en el centro de México. Salía yo de un lugar non sancto y descubrí que había yo dejado la llave dentro de mi pequeño Volkswagencito blanco, ¿no? Un escarabajo que tenía yo. Y había unos tipos ahí que yo conocía porque algún día alguno le había invitado a una copa, porque no me acuerdo qué motivo, creo que venía el hombre con una resaca de estas, como para hacerle un monumento. ¿Qué pasó? No, pues que dejé la llave adentro. Y dice, no te preocupes, se hace así, pone las manos y baja la ventanilla. Y yo me quedé así como, todo esto lo haces profesionalmente, chico. Me dijo él, shh. Vale, nomás no me vayas a robar a mí, pues soy pobre, ¿no? Pues, acuérdate siempre que pues, en tu caso roba ricos. No debes robar, pero si vas a hacerlo, roba a los ricos, que les duele menos que a mí. Pero vivíamos con el pánico del robo de autos porque era lo más común del mundo. De hecho, hoy es mucho menos común el robo de autos que en aquel entonces, por lo menos en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Los robos de vehículos subieron en Estados Unidos de 1970 a 1991 de 928.400 autos a más de 1.600.000. Es decir, se duplicó prácticamente la cifra de robos entre 70 y 91 en el sonido de las alarmas. Todo esto marcado por el sonido de las alarmas que sonaban toda la noche, que no te dejaban dormir, que daban lata. Y cuando no era uno, sino 2 o 3 coches los que sonaban las alarmas, luego estaban los macarras del barrio, ¿no? Los que andaban por ahí en la noche tomando unas cervezas y demás, y empujaban los coches para que sonara la alarma. ¡Ay, qué chistosos somos! Miserables. Bueno, ¿por qué no se oyen alarmas de coche ahora? Ese horror que oíamos al principio, ¿por qué no se escucha ahora? No fundamentalmente porque se empezaron a quitar las alarmas o se les dio otra función. Empezaron a aparecer los inmovilizadores de identificador de radiofrecuencias. Si tú no tienes la radiofrecuencia, el identificador de radiofrecuencia en la llave, ya puedes meter la llave, ya puedes meter una llave sin el identificador, ya puedes conectar los cables como se hace en las películas, ¿no? Que ya no se puede hacer, porque los componentes informatizados o computerizados del auto se comunican entre sí, dicen el que está abriendo esto no es el nuestro y no anda la bomba de gasolina y no se activa el sistema eléctrico y el motor no arranca. Los componentes se comunican, decíamos, entre unos y otros. Esto ha hecho menos rentable el robo de autos y los equipos de sonido son más difíciles de desmontar. Ahora, o sea, incluso los que pones, hay gente que tunea sus autos y pone un equipo de sonido de locos, pero ya son más difíciles de robar que antes, porque en realidad estaban simplemente atornillados y había gente que llegaba, los desatornillaba a una velocidad que los ladrones hacían concursos a ver quién era más rápido en México bajando radios, decían. Ya para 2003 se pidió, los consumidores de Nueva York estaban pidiendo en el New York Times que se prohibieran las alarmas. Y hoy las alarmas que suenan no cuando estás tratando de robarte un auto, que para eso están los inmovilizadores, para eso está la conectividad por internet. Dejas tu auto y te avisa en el móvil, oye, dejaste abierto el auto, pues lo cierras desde la propia aplicación del móvil, ¿no?
Te están tratando de abrir el auto, pues llama a la policía. Hay dos funciones de alarma que pocas veces van a escuchar ustedes, pero que son de las que son útiles. Primero, si tú abres y cierras la puerta trasera en un momento dado, y luego te bajas del auto, lo apagas, te vas, cierras tu puerta delantera por la que entraste y saliste, la cierras y te alejas, suena la alarma de algunos automóviles, de muchos automóviles. Es la alarma de probablemente dejaste al niño en el asiento de atrás y lo has olvidado, imbécil. Esa es una. Es la alarma de asiento trasero, que sirve muchísimo para este tipo de casos. Dejaste al perro o al niño, como decía aquel meme maravilloso del perro que está encerrado en su auto, que dicen, auxilio, sí me dejaron el aire acondicionado puesto, pero me pusieron música de Maná, por favor sáquenme de aquí. Entonces, estas alarmas ya no se oyen, pero no tienen ustedes, los que son jóvenes entre ustedes, no tienen idea del infierno que llegó a ser un lugar como la Ciudad de México, con conciertos de alarmas de automóviles. Y a mí me llama muchísimo la atención como un problema real que existió se solucionó y no nos dimos cuenta hasta que a mí me pasó por el otro día. Dije de pronto, ¿por qué no se oyen alarmas de autos, no? Por cierto, estábamos tan obsesionados que le poníamos esto a nuestros autos. Es divertidísimo. Este es el bastón. Entonces tú le ponías bastones. Había unos bastones que inmovilizaban el volante. Este va del pedal del freno al volante. Y entonces lo conectabas y tenía una llave, ¿no? Y entonces ya con eso no te lo robaban. Claro, abrir esa llave era más fácil que cualquier otra cosa para un ladrón experimentado. O había algunos que se quitaban con una sencilla patada, porque nunca probabas tú a darle una patada al bastón que habías comprado carísimo para salvaguardar tu pequeño automóvil, que era tu inversión y tu forma de ir a la universidad y tu forma de ir al trabajo y demás. Pero éramos verdaderamente ridículos en las soluciones que le dábamos a un problema que tenía evidentemente otras soluciones y las ha encontrado, pero al menos, de veras, ya no escuchamos las alarmas de los coches. Déjenme ver que no se haya quedado andando la alarma en esto. Bueno, pues así es esto, amigos míos. Desde Irán, si es de verdad, saludos de verdad, qué bien poder tener a alguien desde Irán. Ojalá y pronto se liberen de todo lo que tienen que liberarse. John Wayne exaltó el racismo, la homofobia, la violencia, odiaba a homosexuales, negros e indígenas y mexicanos. A los mexicanos los odiaba un montón. A ver, es que estoy viendo, perdón, comentarios ya de cosas que hablamos hace rato, pues que no sigo a toda velocidad del chat porque me volvería yo loco. Entonces tengo que dedicar unos momentos. Tú que sabes de letras, ¿es muy difícil hacer buenas letras para canciones en español en comparación con inglés? ¿O solo estamos acostumbrados a la mediocridad? Estamos acostumbrados a la mediocridad. Porque hay grandes letristas en español. Te pongo Jaime López en el rock mexicano, José Cruz, Sabina, Serrat. Es decir, no. Lo que pasa es que mi teoría de siempre ha sido, primero, que en los momentos en que el rock empezó a funcionar, la gente le gustaba, se quería sentir parte del nuevo ritmo y de la nueva ola y la nueva música con la guitarra eléctrica y el bajo y la batería, y entonces tragaba con cualquier letra que sonara como las estadounidenses, ¿no? Y la que decía las traducciones era Julissa del Llano, que no eran traducciones, eran todas las canciones eran igual. Mi niña me dejó, ay, pobrecito de mí, ay, qué triste estoy, o ay, cómo te quiero, mi amor. Había letras infectas, y que se me han quedado además carcomiéndome el cerebro, como aquella de pan con mermelada, nada, pan con mermelada y un poco de amor. Es que era siniestro, eso por una parte. Adriano Celentano, por ejemplo, que es un cantautor italiano, una vez hizo una canción que sonaba a inglés
con palabras que no tenían ningún significado. Beautiful beauty, baby, baby. Es irracional. Y tuvo un éxito enorme porque en Italia creían que cantaba en inglés y lo hizo para demostrarles que eran unos babosos todos. Bueno, pero luego tenemos un problema muy grave. Tenemos grandiosos músicos. En el rock mexicano, por favor, desde los teclados de Lalo Toral, el bajo, ay Dios mío, ¿cómo se llama el bajista? El bajista de Love Army, que era un monstruo. Tenemos unos extraordinarios guitarristas, saxofonistas. México, el rock siempre tuvo, o tendió a tener sección de metales con su saxofón, en su trompeta y su trombón, y sonaban de maravilla. Unos músicos que se rompían la cara para dominar el instrumento y dominar la teoría musical y hacer unas canciones fantásticas, pero nunca se dedicaron a la letra. No se preocupaban por la poesía. No les interesaba tanto la teoría lingüística como les interesaba la teoría musical. Es lo que yo he visto que ha pasado. Porque Rodrigo González es otro gran letrista. No me acuerdo cómo se llama, el de la Camerata Rupestre. Es un gran letrista también. Es decir, en general, en la música mexicana se ha tendido a despreciar a las letras porque da igual, porque no tienen una mayor relevancia en cuanto a sus capacidades de éxito. Entonces, el esfuerzo no se exige. Y no me estoy yendo a las letras de Acapulco Tropical o de Chicoche, que tanto le gusta al presidente de la República, no sé por qué. Pero creo que por allí va parte del problema, pero ha sido lamentable, de verdad, llorador. Oyes, mira, alguien a quien yo quise muchísimo, me parece además una maravilla en la guitarra, que era Lalo Tex, de Tex-Tex. Lalo con la guitarra lo hacía todo, pero las letras de Tex-Tex son malísimas. No riman, no es que el concepto sea malo, a veces hay buenos conceptos, pues están mal desarrollados, no riman. El ritmo de la melodía no tiene nada que ver con el ritmo de la letra. Entonces acabas diciendo mi amor en vez de mi amor. Y joven, soy muy joven para ti, en vez de soy muy joven para ti, porque no consiguen que los acentos de la música caigan, perdón, que los acentos de la letra caigan en los acentos de la música, que es parte del hacer, del buen hacer de un letrista. Un letrista no es forzosamente un poeta, es alguien que sabe acomodar una serie de conceptos verbales en la superestructura en la infraestructura de la música, o al revés. Yo hacía mis letras y luego se las pasaba a Toño y Toño les ponía música, pero mis letras no iban traicionando el metro o el ritmo de un verso al otro, sino que se mantenían coherentes, y esto permitía que Toño pudiera trabajar sin romperse la cabeza demasiado, ¿no? Y utilizando solamente su enorme talento como pianista. Entonces, eso, yo lo hallo una tragedia, pues una tragedia horrible, porque además, por otro lado, los grandes expertos en literatura en general desprecian la música popular como desprecian la literatura popular, como despreciaban el cómic, como era una tropa de exquisitos horrorosa. Y entonces tampoco se sentaban a escribir canciones que funcionaran, ¿no? Lo que hacías a veces era tomar buenos poemas con cierta estructura musical y ponerles música. Estoy pensando en el soneto El Tiempo de, uy, Dios mío, ¿cómo se llama? Gran periodista, el hombre de la historia de lo inmediato. Sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo, que es un soneto que él hace en respuesta al desafío de que en español tiempo no tiene rima consonante, no hay otra palabra que rime con tiempo, entonces tienes que rimar tiempo con tiempo, lo cual puede ser un ripio horroroso a menos que lo hagas con la maestría de Renato Leduc, por cierto, de Renato Leduc, que fue el autor de ese poema.
Entonces yo siento que hay un divorcio entre el mundo de las letras y el mundo del rock, del mundo de la música en general. El mundo de la música en general, pero luego las baladitas también son algunas para echarte a llorar. Cuéntame algo nuevo. Sí, hombre, todos estamos enamorados y a todos nos dejaron. Sí, se siente muy feo, pero cuéntamelo de una manera nueva, ¿no? Porque se puede. Y el chiste de la música es contar las cosas de siempre de una manera nueva, como el chiste de la literatura. Decía una amiga mía que pues, hay muy pocos temas en la literatura: el poder, el amor, la pérdida, la guerra, el abandono, el anhelo. Hay un puñadito de elementos esenciales que a los seres humanos nos mueven. Contarlos de manera distinta es la labor del arte, de la literatura, de la pintura, por supuesto de la música. Entonces, yo no sé, a ver, todo esto se resume, no tengo idea, pero más o menos lo he tratado de pensar, pero llevo años de mi vida, reflexionando con pocos frutos, como se puede ver, sobre el tema de las letras de la música en español. Cuando tienes, si puedes tener a alguien como José Cruz o como Jaime López, los demás, si no lo hacen, es porque son unos putos vagos, porque podrían hacerlo, porque no son tampoco seres de luz. Son gente que se ha trabajado en las cosas, José Cruz y Jaime López. José Cruz llegó a ser profesor de poesía en la Escuela de Escritores de México. Así que, pues es lo que puedo decir al respecto, que no es mucho, pero si tuviera más, saben perfectamente que lo compartiría con ustedes, ¿no? Bueno, pues entonces regresamos en un par de minutos. Somos 324 personas con 226, uy, qué bien, 226, me gusta, lo que quiere decir que hay 92, no, 90 y algo, no sé, 90 y tantos que no le han dado me gusta. Si no le gusta, también pongan ustedes no me gusta. O sea, el no me gusta no han llegado hoy. Somos 332, no se vayan. Vamos a hablar de Barbie. Vamos a hablar de Oppenheimer. Vamos a hablar del desastre de Twitter como el mayor desinformador de las redes sociales, según ha determinado la Unión Europea. Y vamos a hablar de algo muy importante: de que renuncio a mi Premio Nacional de Periodismo. Regresamos en 2 segundos.
Ya vieron, no dolió nada y ya estamos de regreso. Gracias Ángel Velázquez, fotógrafo, por su superchat. Explicarnos el artículo de Science sobre el narcotráfico en México. Explicarte que el artículo de Science dice que el narcotráfico es el quinto empleador de México, punto. No hay nada que explicar allí. Hay más gente trabajando para el narcotráfico que en muchas empresas grandes en México, ¿no? Se le ha permitido crecer el narcotráfico de una manera absolutamente increíble. Bueno, Bogotá, Colombia, Lima, Perú, todos por ahí. ¿Le gusta el cine de John Carpenter? Más o menos. Buena idea, Nino Franco, que se apagara el anuncio de Oner. El problema es que no, el interruptor lo tiene allá atrás y allá atrás no puedo yo acceder. Bueno, vamos primero al premio y luego al Barbenheimer. ¿Qué les parece? Bueno. Mi premio nacional de periodismo. Uno de mis grandes orgullos en la vida, a ver, uno tiene también que tener sus orgullos. Mis grandes orgullos es esta medallota que tengo aquí. Del otro lado dice Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, que es el presidente y fundador del Club de Periodistas de México. Y de este lado, para que lo puedan ver ustedes, le tomé una foto aquí, miren. Dice Club de Periodistas de México, al mérito 27º Certamen Nacional de Periodismo, Mauricio José Schwartz. Este Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México, porque hay un Premio Nacional de Periodismo que da el Gobierno de México, que a mí no me hubiera dado ni agua, ninguno. Hasta le daba por perseguirme al pobre Cedillo. Me acuerdo cuando me mandó todos sus discursos, yo me horroricé, porque Cedillo sabía dónde. Sus discursos como secretario de Educación, cuando era candidato a la presidencia, y yo dije, qué horror, Cedillo sabe dónde vivo. Y luego me escribí sus primeros 101 días de gobierno, y entonces ya no volví a ganar un concurso de popularidad con él. Bueno, pero decía yo, ese es el premio que daba el gobierno a los más fieles perritos. Pero este era el premio que daba el Club de Periodistas, se convocaba un jurado de colegas, de compañeros periodistas, siempre cuando te lo daban se sentía muy bien. A mí me lo dieron por el programa muy interesante de divulgación científica del pensamiento crítico que hacía yo con Mario Méndez Acosta y con Mónica Lavín, como decía yo, primero en la XCQ y en la XCW. Y ha sido uno de mis orgullos en la vida, pues ¿qué quieres? He ganado algunos premios de literatura, he ganado algunos premios de... Nada más, ¿no? Sí, ¿por qué no? De literatura, premios literarios y este premio de periodismo. Pero desafortunadamente me entero, yo corté relaciones, no tenía yo, pues llevo 20 y tantos años fuera de México, no me había enterado de que ahora en diciembre de 2022 el Club de Periodistas de México premió a dos de los propagandistas fundamentales de Rusia, Russia Today, RT Actualidad y Sputnik, sitios que tienen efectivamente miles de lectores en español y que son parte esencial de la propaganda, no solo de la propaganda de guerra, de toda la propaganda, de todo el intervencionismo ruso en todo el mundo, con la anuencia extrañísimamente de algunos sectores de la izquierda más imbécil de este planeta. A Sputnik le dieron el premio por la publicación de una entrevista a la hija mayor del Che Guevara, donde critica a Estados Unidos y a la Unión Europea por sancionar al régimen ruso. ¿Cómo te atreves a sancionar a los rusos, o concretamente al régimen ruso? ¿No? Los pobres rusos no tienen la culpa. Al régimen ruso y a Putin, ¿cómo te atreves a sancionarlos solamente porque han matado a miles y miles de civiles, además de los que han sido torturados, además de los que les han destruido sus casas, sus teatros, sus escuelas, sus hospitales, en una guerra de agresión imperialista para apoderarse de su territorio? Hombre, no es para tanto. Quien era embajador de Rusia en aquel entonces en México, Víctor Coronelli, que ahora es embajador en Cuba, por cierto, y está enfrentando el problema de los cubanos reclutados, secuestrados para llevarlos a pelear, expresó su beneplácito por esta noche rusa.
También le dieron un premio póstumo a Daria Dugina, la hija de Alexander Dugin, a quien el Club de Periodistas decidió llamar filósofo, cuando todos sabemos que es un filósofo hipernazi, del cual hicimos un especial completo aquí sobre Alexander Dugin y sus ideas absolutamente nazis, imperialistas, expansionistas, racistas y despreciables, que su hija sostenía. La hija fue, desafortunadamente, porque a nadie le gustan los asesinatos, fue asesinada en un coche bomba. Le echaron la culpa a los ucranianos, pero al parecer no había ningún ucraniano cerca. Allí se resolvió algo más. También fue premiada la politóloga rusa Liu Sibaya por su cobertura en español de la invasión rusa a Ucrania. La cobertura de Liu Sibaya va más o menos en el sentido de que toda la tragedia de Mariupol, por ejemplo, toda la destrucción de Mariupol fue hecha por Ucrania para hacer quedar mal a Rusia, que sería incapaz, por supuesto, de destruir nada. De los civiles lo está haciendo todos los días. Cuando Rusia atacó el hospital materno de Mariupol, dijo que era un montaje de Ucrania porque el hospital estaba vacío. Los periodistas internacionales como Manu Bravo, que ha estado aquí conmigo, han certificado que el hospital materno de Mariupol estaba en funcionamiento cuando fue atacado por el ejército invasor, imperialista, criminal de Vladimir Vladimirovich Putin. La ONU constató que en el hospital bombardeado de Mariupol había mujeres y niños, pero Liu Sibaya sigue todos los días, haciendo propaganda de la más asquerosa. Hace poco, cuando el enfrentamiento entre Armenia y Azerbaiyán, que fue hace un par de semanas, una semana, dijo que esto lo había provocado la OTAN y que estábamos enfrentados a una guerra que iba a durar años con una destrucción horrorosa. Se marcó uno de estos cuentos que cuentan los propagandistas porque les da igual mentir y que mañana se descubra que mintieron. Les da exactamente igual. Es como la gente de Trump y los hechos alternativos que decía Kellyanne Conway, que es un sujeto más o menos de la catadura moral de Liu Sibaya. Se resolvió la guerra, se detuvo rápidamente y de hecho la zona de Nagorno-Karabaj ahora ha decidido que se va a disolver el gobierno que la tenía y se va a entregar a Azerbaiyán. Va a pasar a ser dominio de Azerbaiyán, la zona de Nagorno-Karabaj, que está en enfrentamientos desde los años 90. Bueno, luego descubrí que se había dado 2 veces el premio internacional de periodismo del Club de Periodistas de México a Daniel Stulin, el falso exagente de la KGB, que además promueve conspiranoias de todo tipo. También ha tenido su programa en Russia Today, por supuesto, y es uno de los promotores de conspiranoias como la del Club Bilderberg, al cual ya le dedicamos un vídeo aquí, si quieren ustedes saber todo lo que hay que saber de verdad sobre el Grupo Bilderberg, porque no es un club, pues lo tienen aquí en este canal, como tienen tantas otras cosas en las que yo me he metido, pero como decíamos, este canal es el secreto mejor guardado de Internet, entonces la gente se hace preguntas que ya están respondidas en este canal, pero no lo sabe, y si no lo sabe y no nos recomiendan ustedes, pues no vamos a llegar a ningún lado. Han sido premiados otros sujetos despreciables como César Vidal, pero muy amigo de Daniel Stulin, por cierto. Pero lo de premiar a los medios propagandistas rusos en diciembre de 2022, sí, son 25 años después de que me dieron el premio a mí. Un montón de tiempo ha pasado, habrá pasado agua debajo de los puentes y habrá pasado lluvias y tormentas y días soleados, y no será lo mismo de lo que era, o igual era así y no me di cuenta yo en su momento, pero me planteo seriamente escribirle al Club de Periodistas de México y decirles que me borren, que no me interesa haber ganado el Premio Nacional de Periodismo en 1997, pese, insisto, que es uno de mis grandes orgullos como profesional, pues no lo puedo compartir con quienes defienden el asesinato, la tortura, los crímenes de guerra, porque sería estar del lado verdaderamente de la peor, de la peor escoria moral que hay, y allí no me puedes encontrar a mí. Simplemente no es un lugar a donde yo pueda ir. Ya no es que quiera o no quiera, es que no puedo materialmente ir porque tengo algo que algunos por lo visto han perdido, que se llama dignidad.
Así que esa es la historia de mi premio que tuve y que creo que ya no tengo. ¿Qué me cuentan? ¿Los médicos cubanos en México estarán como milicia para el 2024? No, no lo creo. Los médicos cubanos son en sí viven una tragedia. Como médico en Cuba te mueres de hambre. Los salarios que paga el gobierno cubano son de miseria. Y es el único empleador. No te puedes ir a trabajar a otro lado. Es uno de los problemas que tiene la estatización absoluta, que solo tienes un empleador. No puedes hacer un sindicato contra el empleador. ¿Cómo vas a hacer un sindicato contra el Estado, que es el Partido Comunista y por lo tanto es el representante nato del pueblo? Entonces, ser médico en Cuba es muy jodido. Y yo estoy seguro que todos los que estudian medicina en Cuba lo hacen con la mayor convicción, con una enorme vocación de servicio a la humanidad. De eso no tengo la menor duda. Lo que ha hecho desde hace ya mucho tiempo, más de una década, el gobierno cubano es alquilarlos como mano de obra. Alquilarlos en Brasil, alquilarlos en Argentina, alquilarlos en México, cobrando, no sé, $2,000-3,000 al mes por cada médico y dándole a cada médico $600 para que viva. Vive con $600 en Río de Janeiro al mes. Es una hazaña de consideración. O en la Ciudad de México incluso. Estos médicos, muchos han desertado, como deserta la gente de grupos musicales y de grupos deportistas y demás. Yo aquí cerca había un tipo que fue buen amigo, Pepín, tenía un bar con música en verano, que era el Cubanísimo. Entonces Pepín contrataba un grupo de música todos los años en Cuba para que viniera a tocar aquí a Gijón durante el verano en el Cubanísimo. Y venían 5 o 6 músicos de una calidad extraordinaria, porque en Cuba hay una tradición musical también impresionante. Venían 5 o 6 músicos, regresaban 3, ¿no? Se quedaban aquí 2 o 3. Mi chica todavía era abogada de extranjería y se encargaba de ayudarles a conseguir la residencia y el asilo político y demás. Y cada año se quedaba gente aquí hasta que la Embajada de Cuba le dijo que, oye, esto ya no te vamos a permitir contratar músicos porque siempre nos dejas 3 o 4 en Asturias. La gente cuando la encierras pues sale, ¿no? El problema es ese, la libertad es un valor que muchos que la desprecian no son capaces de entender. Y entonces los médicos cubanos van y trabajan porque así pueden ganar, así pueden comer y así pueden quizás mandarle algo de dinero a sus familias desde donde están. Hacer trabajitos por fuera, aparte de aquello en lo que están trabajando, bueno, pues hacen curaciones y hacen diagnósticos y tienen un poquito de trabajo. Hay poco de extranjis en las ciudades, en los países a los que van a trabajar y cuando pueden se quedan. Cuando no pueden por sus familias, pues no se quedan y regresan a Cuba. Y cuando salen de Cuba tienen que hacer una manifestación y decir que Fidel es grande y que bueno, ahora Díaz-Canel es la hostia, en bicicleta, y tienen que decir que arriba la revolución. Tienen que hacerlo. Como los niños que en México, que los lunes, no sé si todavía se haga, me parece horroroso, se hace la ceremonia de la bandera y cantan el himno, cantan las canciones horrorosas estas militaristas de Es mi bandera. Bueno, este tipo de cosas que hay que hacer. Pero los médicos cubanos no tienen la culpa absolutamente de nada. Son víctimas del sistema, son víctimas de la incapacidad de Castro de buscar a los expertos necesarios para hacer una economía que funcionara. Nada más, no, tampoco es una cosa tan complicada. Son víctimas de la necedad de toda la élite del Partido Comunista Cubano, que finalmente ellos siempre han vivido bien. Yo he estado con ellos, y sé que ellos no tienen problemas, ellos no tienen hambre. Vete por La Habana, todo el mundo tiene hambre, no menos la gente del ejército y del Partido Comunista. Entonces, ellos son los culpables. Los médicos cubanos son tan víctimas como todos los demás cubanos y esto siempre hay que dejarlo muy,
muy, muy claro. Y si van a trabajar, yo estoy seguro que lo que trabajan, independientemente que el gobierno cubano les pague una miseria, no creo que hagan un mal trabajo. Están técnicamente menos preparados que los médicos de hace 20 años porque Cuba ya no tiene los medios para educar, para comprar las herramientas tecnológicamente avanzadas que hoy utilizan los médicos. Un aparato para las operaciones microscópicas de mínimamente invasivas con el Da Vinci, que es un aparato extraordinario que el cirujano lo maneja viendo una pantalla y manejándolo con los dedos, y aquellos son pequeñísimas herramientas que cortan, cosen, rompen, sacan, abren, cierran, a niveles minúsculos para poder reparar cosas dentro del cuerpo humano sin hacer grandes incisiones. Pues eso es un sueño en Cuba, por supuesto, como muchas otras cosas, pero el que les falte cierta preparación técnica, que todo médico siempre sabe que tiene que estarse preparando incesantemente, no creo que los médicos cubanos en México hagan mal su trabajo como médicos, harán lo mejor que puedan porque son gente que ha estudiado por convicción, como los médicos españoles. Los médicos españoles no estudian medicina para hacerse ricos como en Estados Unidos, porque aquí no te puedes hacer rico. Básicamente vas a trabajar para la sanidad pública. Vas a tener un sueldo muy por encima de la media, pero rico no vas a ser. Salvo que te dediques a la medicina privada, pero la gran mayoría de los médicos en España saben que van a trabajar en la sanidad pública, quieren trabajar en la sanidad pública y lo hacen con una vocación. Todos los que yo conozco, con una vocación absolutamente admirable e intachable, y no dudo que sea el mismo caso con los médicos cubanos. Mucho cuidado con culparlos a ellos de lo que están haciendo sus gobiernos. No sé qué pasa en Ecuador. Ronnie, me lo has preguntado 3 veces, te voy a ignorar otras 5 si quieres. Si pudiera responderte, te respondería. Si no te respondo es porque no lo sé. Estaba viendo vídeos sobre Nestlé y su maldad. ¿Sabes algo del tema? ¿Es real o es una exageración? Es una exageración. Obviamente Nestlé defiende sus intereses como lo hacen todas las empresas, como lo hacen todos los seres humanos, y probablemente tiene momentos en que ha actuado incorrectamente, pero de ahí a ser una especie de hidra, no lo es. Yo sabía que esto iba a salir. Mónica Real, el presidente de la Cámara de Representantes de Canadá, organizó un homenaje a un ucraniano que luchó con los nazis. ¿Crees que fue simple descuido o para veladamente atraer simpatías a Rusia o ni idea? Fue un descuido. Él lo ha dicho, ha renunciado a su puesto como parlamentario. ¿Qué es lo que pasa? Buscó a un ucraniano que hubiera luchado contra Rusia y le dijeron, ahí hay uno. Bien, lo traemos. Y es más, declaró, y te lo voy a decir porque lo traje escrito, sabía yo que iba a salir. No es que sea yo muy inteligente, es que conozco de qué va la cosa. Michael Rota, que es el ex parlamentario y ex portavoz parlamentario del Partido Liberal, pero el portavoz lo nombran entre todos los partidos, no actúa en nombre del Partido Liberal, que ha renunciado, y Justin Trudeau ha ofrecido disculpas a todo el mundo, sobre todo a la comunidad judía canadiense, por supuesto. Dijo al renunciar Rota: posteriormente me he hecho consciente de más información que me hace sentir mi decisión de honrar a este personaje. Deseo dejar claro que nadie, incluidos mis colegas parlamentarios y la delegación ucraniana, estaba consciente de mis intenciones o de lo que yo iba a decir antes de que lo dijera, dijo Rota. Quiero extender mis más profundas disculpas, especialmente a las comunidades judías en Canadá y alrededor del mundo, añadió. Muchos ucranianos, por luchar contra Rusia, se apuntaron con los nazis. Pero te apuntaste con los nazis. Entre luchar contra el comunismo y luchar contra el nazismo, pues luchas contra los dos. De hecho, Polonia está planteándose la repatriación, la deportación de este Junca, de este luchador, de este soldado de la división Galicia, que era como se llamaba, no por Galicia España, sino por Galiza en el Europa Oriental.
y están planteándose pedir su deportación. Tiene 98 años el tipo. Y qué absurdo sería que en una cosa donde estás homenajeando al presidente de Ucrania, donde sabes que el tema del nazismo es delicado, porque bueno, Stepan Bandera, el gran nacionalista ucraniano, también tuvo relaciones con los nazis, porque lo que él quería era deshacerse de Rusia a cualquier precio, y el precio que pagó fue altísimo, porque es la alianza con los nazis. Y entonces muchas veces los ucranianos levantan la figura de Stepan Bandera por oponerse a Rusia, pero no por defender a los nazis. Pero cuando tú ves a uno con la cara de Bandera, sabes que atrás viene un ruso diciendo, mira, este está apoyando a un nazi. Son asuntos complejos, son asuntos enormemente complejos del rechazo que tiene Ucrania contra Rusia desde el siglo XVI. Y estas son las expresiones que tuvo en los años 30 y 40 del siglo pasado. Entonces, metió la pata el parlamentario. Qué absurdo hubiera sido que mientras estás homenajeando a Zelensky, lo estás recibiendo en el Parlamento con el primer ministro de tu propio partido, el Partido Liberal, Justin Trudeau, allí presente, hubieras invitado a un nazi a sabiendas. Es que suena tan absurdo, suena totalmente ridículo. Y no hay nada que indique que así fue. Fue un error honesto, terrible, y a diferencia de lo que pasa en el 99% de los países de este mundo, lo que hizo el señor fue renunciar. Y por cosas mucho peores, hay muchos que no dimiten en el Parlamento británico, en el Parlamento español, y no te digo en el Congreso mexicano o en el Congreso argentino. Así que esa es la historia, y eso es lo que se sabe de la historia, y no hay más. Por supuesto, se ha utilizado para acusar a Zelensky de aplaudir a un nazi, como si Zelensky hubiera sabido que un señor que está desde 1945 refugiado en Canadá sin sacar la cabeza de su agujero, había participado en las Waffen-SS, que no son las SS que eran los guardias de los campos de concentración. Las Waffen-SS eran el ejército de extranjeros, la legión extranjera del ejército nazi. El ejército nazi cometió todo tipo de atrocidades, pero son distintas las SS de las Waffen-SS. Como digo, es un asunto complicado y por lo tanto, si a alguien le interesa abordarlo, puede profundizar en él, pero entendiendo que no es tan fácil como aplaudieron a un nazi. Lo digo porque ya los vi venir. De hecho, ya vinieron muchos, desafortunadamente, ya vinieron. Era Clinton el presidente en el 95. Pensé que era Clinton, pero fíjate, no me atreví a decirlo porque luego la memoria me falla y y quedo muy mal, siempre me equivoco. ¿Te gusta la música instrumental? Depende cuál. Por ejemplo, ayer veía ahí un dueto de DJs, eso es fantástico, un dueto de DJs, pues no me gusta, ¿no? Bach me gusta muchísimo hasta cuando no cantan. Beethoven me gustan las 9 sinfonías, incluso las 8 sinfonías y las 3 primeras cuartas partes de la novena, donde no hay voces. Pero también me gusta cuando cantan, también me gusta Fidelio, la ópera menos, la ópera no la aguanto tanto. Muchas gracias a Filiberto López por el superchat, muy bienvenido, muchas gracias de verdad. En Perú la izquierda apoya a Putin. Yo creo que no, yo creo que cierta izquierda apoya a Putin. Yo te puedo garantizar que encuentras izquierdistas peruanos, gente de izquierda en Perú que no apoya a Putin. Lo que pasa es que volvemos a lo de siempre, la izquierda más boba es la que más ruido hace. La izquierda mayoritaria, nos callamos mucho, de verdad. Es mejor una buena dictadura que una mala democracia, ejemplificando a China comparado con democracias con gobiernos cambiantes. Te voy a decir lo siguiente, mira. Cuando yo digo que prefiero Europa a Rusia, lo digo porque aquí puedo cambiar de gobierno, ¿ves? No solo puedo protestar, no solo puedo estar en desacuerdo con el presidente de gobierno y con todo el parlamento. Puedo estar en desacuerdo con los jueces. Puedo denunciar las atrocidades de la policía, porque la policía comete atrocidades. A ver, no hay policía que no cometa atrocidades. Depende del grado, si estás en el nivel México o estás en el nivel Suiza. En España, ocasionalmente la policía comete atrocidades y hay que denunciarlas. Aquí puedo. El sistema democrático que tengo, bajo el cual vivo, me permite hacer eso
me permite cambiar al gobierno y me permite mejorar las cosas. No hay buena y mala democracia. ¿Hay democracia o no hay democracia? Si hay democracia, tienes libertad de expresión, tienes libertad de opinión, tienes libertades individuales, tienes una multitud de derechos, ninguno de los cuales tienes en una dictadura. ¿De qué te sirve una buena dictadura donde no tienes libertad? Vivir como en Corea del Norte. No lo veo como vida, realmente. Una democracia puedes protestar, puedes cambiarla, puedes votar por el otro, puedes meter la pata y luego puedes rectificar. En una democracia puedes estar en desacuerdo con el presidente de gobierno en los debates internos del partido, que es mi caso con Pedro Sánchez, y al mismo tiempo apoyar al presidente de gobierno porque sigue los principios de tu partido cuando está trabajando como gobernante, que es mi caso con Pedro Sánchez. Es mejor una democracia que una dictadura, punto. Una mala democracia no es una democracia. ¿Que cambias gobiernos? Pues sí. Qué bueno, ¿no? Así al menos acertarás de vez en cuando por mero azar. Cuando tienes un dictador, ¿no? Es mi problema con Ruanda. Ruanda tiene una dictadura, aunque tiene una gran participación democrática en las cuestiones legislativas, el Ejecutivo es un dictador. El creador de las grandes ideas y del gran futuro y de los grandes proyectos de Ruanda es el general Kagame. Y es un dictador. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando él desaparezca? Porque cuando desaparecen los dictadores generalmente no sobreviene la democracia y la utopía. Generalmente cuando falta el dictador sobreviene el caos. Así que no me la creo. Bueno, ha llegado el momento de Barbenheimer. Vamos a ver. Como les comentaba yo, el pasado sábado me fui a ver Barbie y el domingo nos fuimos a ver Oppenheimer. Voy a empezar rápido con lo de Barbie porque de Oppenheimer tengo muchísimo que decir. Bueno, primero, me reí pero como un loco, desde el principio. El que no lo haya visto, spoiler alert, voy a echar spoilers a montones. Si no has visto Barbie, bájale al volumen y no pasa nada. Y yo, cuando veas que empiezo a hablar de Oppenheimer, entonces ya vuelves a poner el volumen. Porque ese principio, parodiando 2001 Odisea del Espacio, con Barbie de monolito negro, con Margot Robbie, que está espectacular, no solo porque es preciosa, sino porque como actriz está espectacular y está tan lejos del papel que hizo, Dios mío, ¿cómo se llamaba la Harley Quinn, la asistente del Joker? Está tan lejos que demuestra su enorme capacidad actoral, ¿no? Pero esa Barbie, con el traje de la primera Barbie de 1959, como monolito, del 2001 Odisea del Espacio, es descacharrante. Yo dije, esto va tan bien, vamos, no podía empezar mejor. El problema con Barbie es que hubo gente que se la tomó en serio. Barbie es una sátira. Es una sátira en mundos paralelos. Barbilandia es una caricatura de el mundo ideal de las Barbies. Pero en Los Ángeles a donde van es otra caricatura, es una caricatura de Los Ángeles. No es verdad, no está representando la realidad de Los Ángeles. Piensa en Lelutier, donde todos son malos o bobos. Piensa en Mad Magazine, en la revista Mad o en la revista Cracked. Piensa en los romanos y la aldea de Asterix. Tú puedes estar a favor de los romanos o puedes estar a favor de la aldea de Asterix, generalmente de la aldea de Asterix, pero ninguno de los dos es realista. Son caricaturas que satirizan todo lo que ocurre en el mundo romano y en el mundo de los galos, de la última aldea que resiste. Sí, es una crítica al machismo, sí, al patriarcado, sí, y al feminismo también, y a todo. Se burla magistralmente
de todo. Y al final llega a un compromiso con la realidad. Lo que tienes que vivir es la realidad y no las caricaturas. Y la última escena es la realidad absoluta. Además de que a mí en lo personal, ver a Rhea Perlman, que es esa gloriosa actriz sin la cual Cheers no habría sido lo que fue, verla actuando como la mujer que creó a Barbie, pues me parece muy bien. Me dio muchísimo gusto ver a Rhea Perlman. Yo no sabía dónde había estado después de tantos años, la esposa de Danny DeVito. No sé si todavía es esposa de Danny DeVito. Pero me pareció una película divertidísima, un juego de lo grotesco como denuncia de todo lo que hay. Porque nada de lo que hay está bien. Y cuando nada de lo que hay está bien, un buen satirista, un experto en parodias, alguien como los comediantes griegos, como Aristófanes, las ranas es de Aristófanes, creo que sí. Ven, otra vez me voy a olvidar y me van a reñir. O Las nubes, esas comedias griegas donde todo el mundo era idiota, o donde todo el mundo quedaba mal, desde Hércules hasta Zeus y hasta, por supuesto, el último griego que pasaba por la escena, mientras el coro se burlaba de ellos. Me parece fantástico, pero hay gente que se la tomó en serio. Ay, es que mira cómo puso a los hombres. ¿Y viste cómo puso a las mujeres? Ay, es que mira cómo se burló de las mujeres. Ya, y también se burló de los hombres, de varios tipos de hombres y de varios tipos de mujeres. Porque el objetivo es reírse. El objetivo de la sátira es mostrar lo más descarnado de las sociedades para exhibirlas ante sí mismas. Es un espejo cruel y al mismo tiempo divertido. Quien quiera ver Barbie en serio, quien quiera ver Barbie con una profunda carga de crítica social y una especie de planteamiento semiótico acerca del futuro de las relaciones entre todos los seres humanos, es un imbécil, pero del todo. Fin de Barbie. Nada más, un segundo aquí. Margot Robbie aparte es productora. Me encantó la actuación de Margot Robbie. Pareció fantástica, me pareció capaz de reírse de sí misma en varios momentos y de su perfección. Una mujer que tiene una belleza absolutamente impresionante y reírse de esa propia belleza que tiene, como el actor lo hace de sí mismo, me parece que es extraordinario. Me parece que es extraordinario. Bien, terminamos con Barbie. Váyanla a ver si quieren divertirse mucho, pero váyanla a divertirse. Si se la empiezan a tomar en serio, como esa gente cuando hay un comediante y hace un chiste de barbones y los barbones se enojan, es no vayas. No vayas porque te lo vas a tomar en serio y eso está muy mal. Fin de Barbie. Ahora vamos a hablar de este señor que es Julius Robert Oppenheimer y se los pongo para que no crean que es solamente en realidad Cillian Murphy, porque claro, la imagen de Cillian Murphy es grande. Pero quiero ir un poco atrás a esto. Primero, mi interés por Julius Robert Oppenheimer comienza hace muchos años, en mi adolescencia, cuando conocí esta obra de teatro que se llama En el asunto de Julius Robert Oppenheimer, que está traducido al español, si mal no recuerdo, como Proceso Oppenheimer o como El caso Oppenheimer. Esta es una traducción al inglés porque la obra original está en alemán, es de Heiner Kiphardt, un gran maestro de lo que se llamó el teatro documento, es decir, el teatro que está basado en hechos reales, que respeta los hechos reales, pero los cuenta dramatizados, que es precisamente lo que se hace en la película de Oppenheimer. Yo siempre quise poner, hay dos obras de teatro que siempre quise poner, Llama a un inspector, donde yo quería ser el inspector, y El caso Oppenheimer, donde por supuesto yo quería interpretar a J. Robert Oppenheimer. Vamos a dejarlo por aquí. Bueno, hace tiempo hice un segmento en este streaming sobre La terrible decisión atómica, donde analizaba yo o recorría yo precisamente el dilema moral y ético que enfrentan y abordan los científicos del Proyecto Manhattan y los políticos estadounidenses y el ejército estadounidense, en menor medida el ejército, porque el ejército está para matar gente, entonces pues, les parece muy bien todo. Y lo que preguntaba yo aquí era, ¿qué hubieras hecho tú
y tratando de plantear cuál era la situación de la guerra en el Teatro del Pacífico Sur en el momento de la reunión de Potsdam de Roosevelt, Churchill y Stalin, y lo que ocurre inmediatamente después hasta llegar al momento de la rendición de Japón, después de 2 bombas atómicas, porque después de la primera Japón no se quiso rendir, pensó que solo tenían una bomba los estadounidenses. De hecho, cuando, y esto no lo conté ya aquí porque no lo sabía, me enteré después, después de que el emperador grabó el mensaje para informarle al pueblo japonés que habían sido derrotados, hubo un intento de golpe de Estado en el ejército japonés para impedir que se transmitiera la grabación del emperador y poder seguir luchando para ser invadidos y poder morir honrosamente ante los invasores, matando invasores, por supuesto, en el nombre del emperador Sol, del dios Sol de Hirohito. Bueno, por este video a mí me insultaron más de lo que me han insultado casi en ninguna otra ocasión, porque decían, tú estás a favor de las bombas. No, simplemente planteo la complejidad de las decisiones que se tomaron en el momento con la información que se tenía en el momento, porque claro, hoy con otra información es mucho más fácil decir yo hubiera hecho, pero esa forma del pretérito es una de las más tristes del mundo. Entonces, decía yo, mi interés sobre Oppenheimer se remonta a aquellos años y mi interés sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre el tema nuclear se remonta también a mi adolescencia porque nosotros vivimos la Guerra Fría. Y la Guerra Fría, para los que son muy jóvenes, para los que adquirieron conciencia del mundo después de 1990, la Guerra Fría era la idea de que en cualquier momento te ibas a morir. Que por un loco, por un enfrentamiento real o por un error, se iban a empezar a intercambiar misiles nucleares la Unión Soviética y Estados Unidos, y ahí sí que nos íbamos a ir pa'l carajo todos. Y con esa idea te levantabas todas las mañanas, lo sabías, estabas consciente de ello. Yo me acuerdo de un compañero de mi clase que me dijo, yo sería científico para el armamento sin ningún problema, y lo mirábamos como si fuera un orco, una cosa horrorosa. Bueno, esta es la película de Christopher Nolan. Primero que nada, es absolutamente leal a los hechos tales como ocurrieron. Todo lo que cuenta la película es históricamente preciso. Sí, tiene algunos ejemplos, tiene algunos personajes inventados que sirven para hilar. Voy a empezar con los spoilers, si no quieren los spoilers de Oppenheimer y no conocen la historia del proyecto Manhattan y el final de la Segunda Guerra Mundial, pues ahora vuelvan que tenemos otras cosas de qué hablar hoy. No sé qué estaba diciendo. Todos los hechos, todos los datos, los nombres, las personas, las personalidades de los físicos, de los políticos y de los militares que aparecen en la película se ajusta a todos los hechos reales que conocemos. De una manera absolutamente admirable. Me parece que ahí Christopher Nolan logró una verdadera hazaña de reconstrucción histórica con una lealtad absoluta a los hechos. Ni está defendiendo ni no defendiendo Oppenheimer, está planteando los hechos tal como ocurrieron. Lo que ocurre en el caso de Robert Oppenheimer, por supuesto, es el caso de esas semanas de audiencias prácticamente secretas en las cuales se decide quitarle su autorización de seguridad y por lo tanto se le aleja del programa nuclear de los Estados Unidos, mientras que Edward Teller, el otro físico que había propuesto la bomba de hidrógeno, es el que se pone al frente para crear precisamente la bomba de hidrógeno, la bomba de fusión. La bomba que hace el proyecto Manhattan es una bomba de fisión de uranio. Bien. Dicho esto, no me quiero entrar tanto en la historia como en la película. Yo he visto a Robert Downey Jr. trabajar muchísimas veces. En todas había hecho el papel de Robert Downey Jr. Pero en todas. Sherlock Holmes, Robert Downey Jr. Iron Man, Robert Downey Jr. El trabajo actoral que hace Robert Downey Jr. es de Oscar. No se lo van a dar, pero es de Oscar. Todos los demás están fantásticos y las caracterizaciones
son buenas. Y esto es muy importante también porque luego tienes al científico que era feo y de cejas despeinadas, y en la película lo ponen como James Dean, pero en guapo. No, las caracterizaciones de todos, incluido el Truman que hace... bueno, incluido el Truman ahora. Yo olvido nombres, si no esto no sería el streaming que es. Todas las caracterizaciones son excelentes. Todos se parecen a las personas a las que están representando. Eso me parece magnífico. De hecho, el que menos me gusta es Cillian Murphy, el que hace el papel de Oppenheimer, porque tiene una cara de estar siempre asombrado, una expresividad muy limitada que yo no sé si es asunto de él o es asunto del director, pero me parece que es el que menos brilla, ¿no? El que menos, Kenneth Branagh brilla muchísimo como Niels Bohr y se parece a Niels Bohr, está caracterizado como Niels Bohr. Edward Teller es maravilloso. Un detalle para los que vean la película, los que hayan visto la película o cuando la vean, va a aparecer un tipo tocando los bongos 2 veces y otra vez blandiendo unos bongos así en triunfo. A mí me hubiera gustado que le dieran más participación, pero no se la dieron. Ese físico es Richard Feynman, el físico que tocaba los bongos y hacía cálculos de física cuántica en clubes de striptease. Uno de los personajes más fascinantes de la física de esos años, que fue participante del Proyecto Manhattan, que tuvo una relevancia importante en el Proyecto Manhattan como muchos otros, y al que evidentemente no le pudo dar espacio Nolan en la película, pero por lo menos lo tiene allí tocando los bongos, porque era una cosa que le gustaba mucho a Feynman, tocar los bongos, y como él le gustaban las percusiones y quería estar en el Carnaval de Río, se las arregló alguna vez para que unos brasileños le enseñaran a tocar una especie de sartén que se toca con un palito, se lo llevaron a Río de Janeiro, le pusieron el traje de samba, de una escuela de samba, y estuvo desfilando en el Carnaval de Río de Janeiro con su sartencita, uno de los más brillantes físicos, premio Nobel, por cierto, de física, Richard Feynman, pero no le dan más espacio. Mi mayor crítica a la película es que todos los diálogos son excesivamente grandilocuentes. En todos están fundando la historia, reinaugurando el porvenir, conscientes de la relevancia histórica de sus papeles. Yo no creo que la gente siempre esté consciente de la relevancia histórica de lo que está haciendo cuando lo está haciendo. En algunos casos, sin duda alguna, sí, pero no te pasas la vida pensando en la dimensión histórica que están alcanzando tus acciones. En ese sentido, creo que Nolan se pasa con unos diálogos de una grandilocuencia, de una pomposidad, de una trascendencia innecesaria, pero que expresa efectivamente que en esos momentos, con el Proyecto Manhattan y con el lanzamiento de las 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, efectivamente la historia del mundo cambió radicalmente y vivimos el mundo que se creó por esas 2 situaciones, nos guste o no nos guste. Pero a mí la película me pareció absolutamente gloriosa, me pareció respetuosa de la realidad, me pareció honesta en lo más profundo. Me encantan los personajes que evolucionan. El general que hace Matt Damon, que pasa de ser un generalote acostumbrado a tratar con soldados a ser un general que entiende que los físicos no son soldados, que los científicos no pueden ser tratados ni van a tener nunca la mentalidad de los soldados, y que va entendiendo cómo funcionan esos señores que hacen física. Su evolución a lo largo de la película es deliciosa, y Matt Damon hace otro papelón también maravilloso. Y el papel de Robert Downey Jr., que empiezas queriéndolo mucho y encontrándolo simpaticísimo y buena persona, y al final te das cuenta de lo que era. Y todo lo que le pasó a su personaje, a Strauss, que le gustaba pronunciar Strauss, todo lo que le pasa a Strauss ocurrió en la realidad. Y los físicos que declararon contra Strauss, contra su nominación como secretario, ministro de Comercio,
son reales y se ajustan a lo que ocurrió en la realidad. Y eso me parece extraordinario porque no muchos directores se resisten a reescribir la historia para su mayor gloria. Así que mis respetos a Nolan. Sigamos. Ya he hecho un montón de cosas de las que traía preparados, qué raro. Antes de La máquina del tiempo y un cuento de Navidad hubo historias de viajes en el tiempo. No lo sé, fíjate. Es bueno eso. Y mira que yo he escrito historias de la ciencia ficción mundial y de pronto ahora sí me ha sacado totalmente. Sí, claro que sí. Un yanqui en la corte del rey Arturo de Mark Twain. Ese es el primer viaje en el tiempo que yo recuerde. Y es plenamente anterior a La máquina del tiempo y a un cuento de Navidad. No sé si pero un cuento de Navidad no es precisamente viajes en el tiempo, sino más bien de visiones, de visiones del tiempo, de visiones del futuro y el pasado, que eso bueno lo tienes con todos los profetas de la historia. Pero el más antiguo que yo recuerde, la más antigua obra literaria que hace viajes en el tiempo, es un yanqui en la corte del rey Arturo de Mark Twain. Déjense de pelear. Likes para el streaming. ¿Cómo estamos de likes? 315. Ahora hay más likes que participantes. Hay 315 personas en el público. Hay 317 likes, o sea, hubo quien dio like y luego se fue. Y hay dos que no les gustó. Lo siento. Pero gracias por acompañarnos. Quédense todo el tiempo que necesiten y, por supuesto, traigan a sus amigos para que tampoco les guste lo que estoy haciendo. La próxima semana tendremos de vuelta a Colbert, Kimmel, etcétera, después del arreglo de los escritores con los productores. Sí, y lo que no sabes, lo que tú no sabes, es cómo me hizo daño a mí esa huelga, porque yo todos los días veía a Colbert, a Kimmel menos, a Seth Meyers, a Colbert y a Seth Meyers, todos los días, o sea, de lunes a jueves, que es cuando trabajan. Me han hecho una falta, sobre todo porque Colbert, cuando la epidemia, cuando estuvo transmitiendo desde su casa, era malísimo, necesita el público, es de los comediantes o de los artistas que necesitan al público para crear una corriente de ida y vuelta, de empatía, que le permite explayarse, cosa que en su casa no podía hacer, estaba como atado Colbert. Seth Meyers hizo mucho mejor trabajo desde su casa durante el confinamiento, sin duda alguna. Pero tenerlos de regreso es buenísimo. Uno que está metiendo la pata mucho, por cierto, es Bill Maher, que hace 10 días dijo que él de todos modos iba a empezar a grabar otra vez, que se iba a convertir en esquirol, y le dijeron que, oye, no, pues que tú perteneces al sindicato, y como tú perteneces al sindicato estás obligado a respetar los resultados del sindicato. Pero ya que estamos en eso, y luego regresamos a la nueva Acrópolis que me preguntan, ya que estamos en eso, huelgas y Biden. Bueno, resulta lo siguiente, porque me interesaba hablar de esto porque hoy han regresado a su trabajo los huelguistas del Sindicato de Escritores de los Estados Unidos, que son 11.500. Cuando uno piensa en escritores de los Estados Unidos, piensa uno en guionistas, como Christopher Nolan, que se escribe el guión de Oppenheimer, ¿no? Los que se escriben las grandes obras, los que 8 o 9 que están encerrados en una oficina todo el día escribiendo lo que va a improvisar Colbert todas las noches, o Kimmel o Seth Meyers, pero tienen equipos de escritores de 8 o 9 personas que están todo el día dándole y trabajan hasta las 5 de la tarde, luego hacen el ensayo y luego ya se graba, ya se van a su casa a la hora de salir. Pero estamos hablando de los escritores, de los redactores de noticias, de los noticieros de las pequeñas cadenas locales, los redactores de los programas de las pequeñas cadenas locales, los redactores de las obras de teatro pequeñas que no salen en ningún lado, de la televisión local o regional, de los
películas independientes donde te pagan como Roger Corman pagaba, ¿no? Te voy a dar $300 por un mes de trabajo y di que te fue bien. Es decir, que los grandes millonarios del guionismo en Estados Unidos son un puñado y los 11.500 escritores son un montón de gente. Casi 150 días de huelga que sostuvo el sindicato de escritores, 150 días en los que no recibieron sus salarios, por cierto. Y esos salarios se pagan, se sostiene la huelga con el dinero del sindicato, ese dinero que a muchos les escandaliza. ¡Ay, el sindicato tiene mucho dinero! Sí, porque el día que te tienen que hacer una huelga general y pagar el salario a todos los trabajadores, tiene con qué hacerlo. Esa es parte de la fuerza del sindicato, sus fondos. Bueno, y aparte, la solidaridad de otros grupos sindicales. Yo recuerdo gente que aquí me cuenta, en Asturias, cómo la gente se quitaba la comida de la boca para apoyar a los mineros cuando estaban en las huelgas. Pues claro, ahí los sindicatos mineros no eran sindicatos opulentos, eran sindicatos pobres. Entonces, para sostener una huelga de mineros necesitabas el apoyo de toda la sociedad o el hambre iba a derrotar a los huelguistas. Bueno, ¿qué querían los escritores? Bueno, primero que nada es que en el streaming está generando un dinero distinto de lo que se transmite. Digamos, transmisión y streaming son dos cosas distintas. Lo que se transmite por cable o por aire, televisión digital, les pagan. Y luego, si se repite, por ejemplo, hay series de televisión que se repiten constantemente, Cheers o Big Bang Theory, Friends, se siguen transmitiendo y a la gente, las estaciones de televisión pagan por transmitirlas. Y el dinero que pagan va para los productores, pero va para los que se llaman los residuals o residuos, para los actores, para los directores, para los escritores, para todos los que participan se reparten. Cuenta eso tú en la televisión en México y vas a ver cómo no funciona así. Y entonces, pero ahora, ¿qué pasa? Cuando pasas de transmisión al streaming y empiezas a vender streamings de Friends o de Cheers o de cualquier otra cosa, resulta que no les tocaban residuos o residuales, ingresos residuales a los escritores, y entonces ellos exigían recibir ingresos residuales de los medios de streaming. Los productores, por su parte, decían que el sindicato de escritores decía que la cantidad, la proporción que los productores se llevan de esos residuales, de eso que se gana después de la primera vez que transmites un programa, las veces que repites son los residuales, pues habían ganado muchísimo los productores y se habían reducido los ingresos de los escritores, porque ahora no se pasaban en canales de televisión aquello que habían escrito, sino se pasaba en streaming y allí les tocaba menos. También pidieron que los generadores de texto de inteligencia artificial como ChatGPT se pudieran usar solamente como herramienta para ayudar en la investigación o facilitar las ideas, pero no como una herramienta para reemplazarlos. Yo no creo que pueda ser una herramienta que reemplace en un futuro previsible a los guionistas, sobre todo a los guionistas con niveles de creatividad y con niveles de actualidad, como los que usa gente como Stephen Colbert, los de los late shows, los late night shows, donde de lo que se habla es de las noticias de la mañana y a veces una noticia en la tarde hace que tengas que cambiar todo el guión. Pero se están protegiendo y hacen bien. Entonces, según el acuerdo, ellos pueden usar ChatGPT, pero los productores no pueden. Y además, pidieron que cada miembro del equipo, de un equipo de escritura, reciba su propia pensión y sus propios fondos de atención a la salud. Acuérdense que en Estados Unidos la atención a la salud es privada y que si no tienes tu seguro de vida, pues tienes casi segura la muerte. Entonces, esto es lo que peleaban y después de 150 días lo lograron. Mientras ellos salían de la huelga, los actores han entrado en huelga en Estados Unidos y también han entrado en huelga la United Auto Workers, los trabajadores automovilísticos unidos, que han
ha entrado en huelga concretamente contra 3 productoras, las 3 principales compañías fabricantes de automóviles, Ford, General Motors y Stellantis, exigiéndoles mejor paga y mejores condiciones. Lo que dicen es que los salarios no han aumentado de acuerdo a la inflación y además se utiliza un sistema de niveles de empleo mediante el cual a los recién ingresados al trabajo se les paga salarios muy bajos a los empleados que acaban de ingresar, lo cual es un aliciente para que el empresario eche a los que tienen más antigüedad y contrate gente nueva porque paga menos salarios. Es una de las ideas de por eso del igual trabajo, igual salario, aunque pueda haber bonificaciones y demás, pero el salario base debe ser el mismo en ciertos casos, y este es uno de ellos, de lo que hablábamos de los igual salario que no le gustaba nada a Milton Friedman, el sociópata que tanto aman los liberalotes. Están pidiendo que se restauren los beneficios de horas extras que se quitaron durante la pandemia y los beneficios de pensiones que también se quitaron durante la pandemia para poder mantener a las empresas. Es decir, los trabajadores renuncian a algunos de sus derechos para que las empresas tengan capacidad financiera de soportar algo como la pandemia. Bueno, la pandemia ya pasó, ahora reintégrame los beneficios que yo tenía y a los que renuncié temporalmente para ayudarte. No es cierto, estoy mintiendo. Esto fue debido a la crisis financiera de 2007-2008 y desde 2007-2008 se quedaron sin estos beneficios. Se pide la institución del día de la semana de trabajo de 4 días y mejores protecciones contra los cierres de plantas a medida que crece la producción de vehículos eléctricos, que al parecer requieren menos mano de obra que los vehículos automotores a gasolina y diésel habituales. Lo que fue rarísimo es que el presidente Biden fue al piquete, a la línea de piquete, es los trabajadores que se ponen enfrente de la empresa para impedir que entren en ella los esquiroles, y fue Biden a expresar su solidaridad con los trabajadores automotores de los Estados Unidos. Esto no tiene precedentes. Ahora, para los que me dicen que son iguales republicanos y demócratas, para los que dicen que todos son iguales, todos los políticos son iguales, piensen ustedes la reacción de buena parte del empresariado estadounidense ante la presencia del presidente de los Estados Unidos en un piquete de huelga de los trabajadores de la industria automotriz. No aumenta sus simpatías por los demócratas. Lo más raro del asunto aquí es que como Biden lo hizo y nunca lo había hecho nadie, los demócratas siempre han estado del lado de los sindicatos y bueno, cuando eres candidato al Senado vas y ahí te presentas ante el sindicato y les dices que son tus amiguitos, pero otra cosa es que un presidente tome partido. Y Biden tomó partido diciendo que sus demandas eran justas. Donald Trump salió al día siguiente diciendo que él iba a Detroit a estar con los trabajadores porque él siempre ha estado con los trabajadores y él va a ayudar a que tengan mejores salarios. Un tipo que es un explotador infecto, del que un juez acaba de decidir que ha defraudado bancos, que su imperio no vale para un pimiento, que su fuerza económica no existe, que el valor de lo que dice tener es 10 o 20 veces inferior a lo que realmente es. Este hombre al que le han destruido en una decisión judicial de esta misma semana el presunto imperio económico que tenía, ahora es amigo de los trabajadores. Así de cínico puede ser el populismo. Pero los demócratas siempre han sido gente de los sindicatos y gente de lo más a la izquierda de la derecha. Pero los republicanos jamás hasta ahora con Donald Trump. A mí me parece que es significativo e histórico
lo que ha ocurrido, y quería yo señalarlo simplemente porque la lucha contra los sindicatos es enorme por parte de la derecha. Los sindicatos son la fuerza de los que no tienen fuerza. El peor sindicato puede ser benéfico para los trabajadores. Obviamente hay casos de corrupción absoluta, pero miren, el caso de corrupción más absoluta que yo conozco, que es el caso del sindicato Petroleros, cuando Joaquín Hernández Galicia lo encabezaba, que era un antro de corrupción y de manejos económicos infectos. A las 5 de la mañana había fila en la casa de Joaquín Hernández Galicia en Tampico para pedirle cosas. Y actuaba como un emperador. Oiga, don Joaquín, es que quiero un préstamo para comprar un coche. ¿Tu familia ya tiene casa? No, no tengo casa. No, entonces, ¿cuál coche no? Te prestamos para comprar una casa. Y el sindicato prestaba para comprar la casa, prestaba para comprar el coche, prestaba para las vacaciones. El sindicato apoyaba, el sindicato defendía, y el sindicato te obligaba a apoyar al presidente de la República, te gustara o no. Aún en los casos de corrupción, así el sindicato podía beneficiar a los trabajadores. Evidentemente la idea es tener un sindicato lo más honesto y honrado posible, un sindicato donde los trabajadores tengan la voz cantante, y para eso hay que luchar, pero no para destruir a los sindicatos, porque sin sindicatos, los pobres, los que no tienen el poder económico, social y político, no tienen oportunidad de recibir un trato justo. Así es, ojalá y no fuera así. Tomás Lema, ¿intentó dejar la Coca-Cola? No, ya que por datos independientes que no nos das, está comprobado que perjudica y es adictiva tanto más que la cocaína. No, mira, es caramelo, son saborizantes, es edulcorante artificial en mi caso, pero no tomo azúcar. No tiene cafeína porque tomo Coca-Cola 00. ¿Qué la hace adictiva según tú? ¿Tú sabes lo que es una adicción? Tú sabes lo que es una adicción. Las historias en contra de la Coca-Cola me las sé. Tengo un video, por cierto, aquí de hace muchos años, que se llama No es la Coca-Cola, es la tontería. Porque hay que ser imbécil para ir atacando a la Coca-Cola porque es el representante del imperio estadounidense. Pues sí lo es, pero es un refresco muy sabroso. Uno de los productos más exitosos de la historia de la humanidad. Y no es cierto que sea adictiva. Y no es cierto que sea peor que cualquier otra cosa. No es cierto que sea peor que un zumo de naranja o que un vaso de leche. Todos los cuales tienen los ácidos, por cierto, de los que se habla. La Coca-Cola tiene ácido fosfórico en general para darle su acidez, pero el zumo de naranja tiene ácido cítrico, la leche tiene ácido láctico. Generalmente las bebidas que nos gustan son ácidas. No nos gustan las bebidas alcalinas. Entonces todos los refrescos tienen acidulantes, todos los refrescos tienen edulcorantes y todos los refrescos tienen saborizantes. Y eso es como menos del 1% del refresco, el resto es agua. ¿Qué datos independientes afirmas tener, Tomás Lema? Me gustaría verlos. Te voy a decir la verdad, no existen. Fue una guerra ideológica y una guerra ideológica que en un momento dado tenía su razón de ser, pero finalmente cuando tu guerra ideológica la haces a partir de mentiras, traicionas tu propia ideología. Si estás en contra del imperialismo estadounidense, qué bien, yo también. Pero eso no quiere decir que la Coca-Cola sea adictiva. No tienes por qué inventar mentiras, como se inventaron las mentiras contra las drogas, que hicieron que más gente se acercara a las drogas cuando descubrieron que lo que se decía sobre el LSD, por ejemplo, era mentira. Defender una buena causa con mentiras, al final va en contra de la buena causa. En Colombia sigue el concierto de las alarmas, qué horror. Ya de esto ya hablamos. Mi papá solía quitarle el cable al distribuidor del auto. Sí, o directamente la tapa completa del distribuidor, algunos se la llevaban. Armando Rosas y Camerata Rupestre. Armando, que hizo lo de la Camerata y luego ha hecho un par de discos que a mí me parecen excelentes.
Jorge Drexler y el Cuarteto de Nos los conozco menos. ¿Te animarías a hacer un vídeo sobre la falacia que los países más pobres tienen que abandonar los combustibles fósiles incluso más rápido que los desarrollados? Un ambientalismo empobrecedor. Yo no sé quién dice que tienen que ser más rápido, pero tiene que ser rápido, ¿eh? O sea, si crees que por ser pobre puedes seguir incrementando la temperatura del planeta para matarnos a todos, yo creo que cometes un error. Los más grandes contaminantes en muchas cosas, por ejemplo, son países que no son Estados Unidos y Europa, que se han preocupado en cierta medida por la contaminación. China es la que arroja más del 50% del plástico al mar, por ejemplo, y nadie dice nada de China, y Greenpeace no se va a hacer manifestaciones a Beijing porque saben que acaban haciendo piedras pequeñas de piedras muy grandotas durante muchos años. Yo creo que Estados Unidos ha sido extremadamente remiso en el trabajo en contra del calentamiento global, que las cosas están cambiando, que hay un rechazo. Tenemos a toda la derechona diciendo que el cambio climático es falso. Se demuestra cada día que tenemos aumentos en la temperatura media de la Tierra cada año, pero dicen que no es cierto, y como creen que es una opinión, pues ya, yo dicen yo no estoy de acuerdo, pero es un hecho demostrable. Creo que todos los países deben hacer su parte. Ahora, depende a qué te refieras con un país pobre. Si crees que México o Brasil son países pobres con el consumo que hacen de energía fósil, te estás equivocando. El hecho de que haya pobreza lacerante en un país no hace que su consumo sea menor, ni hace que se beneficie menos por las fuentes alternativas de energía de las que puede echar mano. Salvo que no lo haga porque, como dice el observador, es que no me gusta ver los ventiladores en el campo mexicano. No tiene idea. Así que no creo que tenga que hacerlo más rápido. Creo que todos tienen que hacerlo al mismo tiempo, lo más pronto posible, y nada de eso es una falacia. Estamos en una emergencia y necesitamos recursos para investigar sobre esa emergencia. Yo no estoy de acuerdo en que necesitemos más gritos de Greta Thunberg y de Extinction Rebellion y de gente que lo único que quiere es salir en los medios y no aporta nada. Necesitamos las aportaciones para resolver el problema, pero es un problema real y es un problema grave. Escuché a Luzbel, sí, alguna vez escuché a Luzbel, no me gustaba demasiado. En tu canal la opción de miembros, me gustaría apoyar tu canal con una pequeña colaboración mensual. Pues voy a hacerlo, pero es que no tengo nada que ofrecerles a los miembros. Ese es el problema, que tendría que dedicarle más tiempo a ofrecerle beneficios a los miembros, que es lo que te pide también YouTube que hagas, y me parece lógico. Entonces, por eso prefiero pedirles en Patreon, también podrías hacerlo mensualmente. Pero lo voy a plantear. Gracias, Juan, y gracias por la solidaridad. ¿Se sintió con ansiedad o le afectó la idea de la muerte de ustedes o seres queridos desde cosmovisión ateísta? A ver, no me gusta que se muera la gente que quiero, no. O sea, obviamente, ni me quiero morir yo. Sí, claro que se siente a veces, no ansiedad, pero sabes que es algo que va a pasar, pero ni quieres que pase. Y sabes que le va a pasar a gente que quieres y no quieres que le pase, ¿no? Y cuando tienes un amigo enfermo o una amiga que la van a operar de cáncer, pero hombre, te preocupas porque hay afecto, porque hay cariño, y el cariño a la vida es uno de los cariños más grandes, ¿no? Eso no afecta para nada el que sea yo ateo, ¿no? Simplemente que sé que el fin es el fin. Otros creen que hay vidas extras como en Super Mario Brothers, ¿no? Viven en un videojuego, yo no. Gracias a VideoInfo22 por el superchat. Un sacerdote mencionó una vez que un mujeriego en realidad es un homosexual, ya que la mujer no lo satisface y busca siempre algo nuevo. Sorprende cómo intentan hacer un diagnóstico desde la retórica. Sí, ¿no? Es que le gustan mucho las mujeres. Entonces eso quiere decir que no le gustan. ¿Y de dónde lo sacas? Son cosas que siempre hay que decir.
habiéndose puesto esto previamente. Muchos sacerdotes deberían también traer su nariz roja para abrir la boquita. ¿Cómo estoy de salud? Divinamente. Yo siempre estoy muy bien de salud. Digo, me da una gripa de vez en cuando y ya, pero no. ¿Qué opina de quienes usan el típico argumento, ándate a Cuba o Venezuela, cuando uno dice un argumento medianamente de izquierda? Pues que esa no es la izquierda que yo quiero. ¿Quién te dijo a ti que esa es la izquierda que yo quiero, que es la única izquierda? Primero que nada, Venezuela no me parece de izquierda para ningún lado. Pero el sistema bolchevique, marxista-leninista de Cuba, no lo quiero yo. ¿Quién te dijo que eso es lo que quiero para mi país? Lo que pasa es que ese es el truco de la derecha. Lo hemos mencionado muchas veces aquí. El truco de la derecha es presentar a todos los izquierdistas como comunistas, porque si empiezan a tratarnos como socialdemócratas, que somos la mayoría de nosotros, no tienen argumentos. Juan Miguel Zunzunegui, no lo conozco, no sé quién es. $295 personas, estábamos bien, ¿no? Saludos de Montreal, saludos a Alejandro Friedrich. Por cierto, en Montreal está viviendo la mujer de Raif Badawi, el Saf Haidar, a quien quiero muchísimo, y los 3 hijos de Raif Badawi y en Saif Haidar, los 3 que llevan 12 o 13 años sin poder ver a su padre por la tiranía brutal de Arabia Saudita, que también serán para algunos una buena dictadura. Por supuesto, libertad para Raif, dejen salir a Raif de Arabia Saudita, déjenlo que vaya con su familia. Tengo entendido que está a favor de la despenalización de las drogas. ¿Qué estrategias propone para no todos terminar como los zombies de Portland o Filadelfia? Porque si vas a terminar como los zombies de Portland o Filadelfia, no necesitas que las despenalicen. No hay un solo adicto a las drogas que no haya conseguido su dosis cuando la quiere y la necesita, independientemente de toda la guerra contra las drogas, independientemente de todo el dinero que se ha metido en eso, independientemente de todos los muertos que ha habido, independientemente de todos los esfuerzos de los gobiernos. Cuando un adicto quiere su dosis, la obtiene. Y ya, simplemente ahora la obtiene más barata y pagando impuestos. Y con la posibilidad de ser reintegrado, de ser curado si se puede curar, y con campañas de prevención que no dependan de estar compitiendo con el narco, porque tú haces una campaña de prevención contra las drogas con $3.25, mientras el narco invierte millones y millones y millones en conseguir mayor clientela. ¿Qué clase de competencia es esa? Los zombies de Filadelfia, de Portland, son el resultado de la penalización de las drogas. Son el resultado de entregarle la vida de esas personas a los designios de la delincuencia organizada, a la cual además enriqueces de una manera brutal. Córtales el flujo de dinero. Ya tienen mucho. Pero ¿qué tal que a partir de mañana no les entra un céntimo más? Así se reventó a la mafia del tráfico de alcohol en los años 30. No tiene mayor ciencia. Simple y sencillamente actuar según lo razonable y actuar en favor de las víctimas y no en favor de una moral mal entendida. Guitarrista John McLaughlin, no lo conozco, no que yo sepa. Cuéntanos más sobre tu amigo escritor costarricense que conociste en México. A ver, mi amigo escritor costarricense es el maestro querido Alfredo Cardona Peña. Voy a contar. Cuando a los 21 años, creo que era así, a los 21 años, ahí utilicé a algún conocido para que me metiera a colaborar con El Nacional, que era el periódico oficial del gobierno mexicano. Pero no estaba haciendo periodismo político, en política estaba en otras cosas, pero yo quería hacer entrevistas a escritores de ciencia ficción que había en México y que no eran conocidos, y yo era escritor de ciencia ficción y yo quería promover la ciencia ficción y eventualmente publicar
mi ciencia ficción. Había publicado ya algo en alguna revista, la revista Gilote, que fue extraordinaria, fue el punto de partida de muchísimas personas, de muchísimos escritores. Entonces me conseguí entrar a la página cultural del Nacional, donde los jueves iba yo a sacar una entrevista con un escritor. Y entrevisté a Arreola, y entrevisté a Manu Dorvierer, y entrevisté a René Rebetés, y entrevisté a Agustín Cortés Gaviño y otras personas así. Y bueno, la gente de cultura es muy, o era muy receptiva a los que llegan. La sección de cultura es el patito feo de la prensa, o era el patito feo de la prensa en México. Pues todos éramos amigos y todos nos llevábamos bien, de todos los periódicos. Competíamos poco. Nos veíamos en las mismas presentaciones de libros y en las mismas aperturas de exposiciones en las galerías y éramos siempre la misma banda. Entonces, pues me invitaron, yo publicaba el jueves, y el Nacional pagaba el sábado, a las 11 de la mañana ibas y te daban tu dinerito, en efectivo. Entonces la cultural se iba a la cantina a tomar algo y a comer algo. Y entonces allí me llevaron los de la cultural y allí estaba un señor que era Alfredo Cardona Peña, que luego me enteré que había sido guionista de Fantomas y que era un gran poeta y un extraordinario cuentista y una persona magnífica. Y el grupo giraba en gran medida alrededor de don Alfredo Cardona Peña. Me acuerdo que decían de pronto, y él lo decidía: concurso de cuento corto, tienen 10 minutos, el jurado soy yo y el que gane no paga hoy. Le pagan las copas y la comida a los demás. Y hacíamos un concurso de cuento corto a toda velocidad. Cosas así que fueran muy, muy memorables. Era muy, muy entrañable y era un hombre brillante. Alfredo Cardona Peña, no tuve mayor relación con él que la que tuve durante el tiempo que yo fui colaborador del Nacional, antes de pasarme a Excelsior primero y al Universal después. Agustín Laje te derrota en un debate ya, pero es que no se trata de ser el ganador o el perdedor de un debate, se trata de tener o no razón. El ser muy bueno debatiendo lo que te hace es campeón de debate. Aunque francamente, cuando yo le he oído las barbaridades que dice, por ejemplo, sobre la Agenda 2030, no creo que pueda sostenerlas ante alguien que sepa de qué se trata la Agenda 2030. Pero por eso no es un concurso de debate. En un concurso de debate, incluso en un verdadero concurso de debate, tú defiendes la posición que te dicen. Y ganas porque debates mejor, no porque tu posición sea la correcta. Así que me impresiona bastante poco la idea de que Laje, que no me parece un sujeto brillante, por cierto, me gane en un debate. Uy, y igual también me gana el billar, eso no le da la razón. Ok, Agustín Laje es su padre, lo has dicho 2 veces. Si sigues, al ban, ¿eh? Aquí baneamos muy fácil, el baneo es gratuito y rápido. Rea Perlman ya no está casada con Dani De Vite, se separaron hace un par de años. Pues mira, ya son muy mayorcitos para andar separando, ¿eh? He leído que no te gusta Enrique Bunbury. ¿Podrías dar las razones? A mí tampoco me gusta. 3. Primero, es un pesado. Pero es un pesado. Tiene buena voz, es buen cantante, pero se siente algo así como Roy Orbison mejorado. Y no es, tampoco. No tiene la voz de Roy Orbison. 2. Cree que es Jim Morrison. Se viste como Jim Morrison, copia los movimientos de Jim Morrison, copia las actitudes de Jim Morrison, y le tengo una triste noticia. No eres Jim Morrison. Y 3. En su bonita voz, porque tiene una buena voz, tiene un recurso que es el vibrato. Cada vez que tiene una nota un poquito larga, mete vibrato. Y ya si la nota dura un compás o 2, y puede decir muchísimo, y meter vibrato pero a romper, lo hace. El vibrato es un recurso vocal, nada más. Y por otra parte se me hace un sujeto con poca, ya hace la cuarta, perdón, me faltaba también, me hace que tiene muy poca dinámica, tanto en sus volúmenes como en su expresividad.
siempre está inaugurando el futuro con sus canciones. Nunca es tierno y dulce, enérgico, melancólico, afirmativo, cabreado. No, siempre lo canta todo igual. Pues después, yo oigo mucho Rock FM, que es una estación que hay aquí, y la ponemos cuando vamos en el auto. Y el otro día salíamos y empieza una canción de Bunbury y dije, no puede ser, qué horror. Bueno, para acabar, duraba como 8 minutos hasta que llegamos a donde íbamos. Dije yo, pero no puede ser tan larga una sola canción. ¿Qué te hemos hecho, hombre? Por favor. Entonces, esas son las razones fundamentales por las que no me gusta Bunbury. Las ranas es de Aristófanes, qué tranquilidad. El patriarcado no existe, no existe como complot ni como conspiración, existe como una realidad social. Sí, sí existe. No es que tú decidas y que haya unos señores que arman el patriarcado y nos dicen a los hombres, tienes que hacer esto, porque no, que es la idea conspiranoica que tienen muchas personas desafortunadamente sobre lo que significa el patriarcado y que es errónea, por supuesto. Pero si hay un sistema que privilegia al hombre sobre la mujer, por supuesto, por eso no necesitas tampoco 6 años de sociología para darte cuenta. Existe, se lucha contra él, hay grandes avances contra él que muchas personas por otro lado quieren negar, pero no. Se ha ganado mucho, se ha avanzado mucho, yo creo que está bien que así sea y debe lucharse contra ello, simplemente porque así nos hacemos con la posibilidad de contar a plenitud con el talento, las ideas, la imaginación, el trabajo, el esfuerzo y las opiniones del 50% de la humanidad. Bueno, me parece buena idea, ¿no? Yo siempre le he dicho, si solo hay hombres guitarristas, no tengo el 50% menos de posibilidades de encontrar guitarristas súper talentosos. Pero si también las mujeres tocan la guitarra, entonces aumenta la cantidad de guitarristas talentosos por fuerza, y de futbolistas, y de ingenieros, y de físicos, y a la humanidad le conviene aprovechar al máximo el talento de toda su gente, que es lo mismo que pasa con los niños pobres. Con los niños de África, que todavía sufren situaciones de una privación brutal, y que tú dices, ¿y si la cura para el cáncer o alguno de los grandes problemas de la humanidad está en la cabeza de uno de esos niños y no la vamos a aprovechar porque no lo podemos alimentar, educar y darle salud? Ya aunque sea solamente por interés material, conviene aprovechar el talento de toda la humanidad. Y no puedes negar que el talento de la mujer se ha desperdiciado en detrimento de todos, sobre todo de ellas, por supuesto. Una crítica que se le hace a Oppenheimer es la duración. No podía durar menos. No podía... y espérate, la película que yo más quiero ver ahora, que estoy esperando con ansia, es el Napoleón de James Cameron. ¿Es James Cameron? Dudo de mí mismo. Porque eso sí, sé que es de... He visto los trailers y Joaquín Phoenix está en el otro mundo. No es Ridley Scott, James Cameron. Es Ridley Scott el director. La película va a ser larga, pero Ridley Scott amenaza con una versión de corte del director de 4 horas y media. Y yo me apunto porque de las versiones de Blade Runner, la mejor es el corte del director. La mejor es la edición del director. Así que si te pareció largo Oppenheimer, espérate las 4 horas y media de Napoleón. Truman es Gary Oldman, cierto, Gary Oldman. Es un excelente papel, es odioso, lo quiere llenar la cara de dedos, es magnífico. La película Los juicios de Nuremberg no la he visto. A Dajuel tampoco la he visto.
Es un problema del cine de Nolan, el diálogo, sí estoy de acuerdo. Es ampuloso, sí, lo dicen ustedes y yo estoy totalmente de acuerdo. La película de Oppenheimer fue muy buena, pero pudo haber sido mejor. El sonido fue fatal. Oye, no sé dónde la oíste. A mí me pareció un sonido excelente. Inaudibles los diálogos. No es un problema probablemente de tu sala cinematográfica, ¿eh? Porque, porque no me pasó. Y yo soy muy sensible a cuando se pasan, por ejemplo, al inicio de la función, cuando los anuncios tienen varios decibelios por encima de lo que va a ser la película, me molesta muchísimo. ¿He tenido alguna entrevista con Javier Santolaya? No, no, para nada, no lo conozco. Dice que no estén de acuerdo conmigo, pues está bien, ¿no? Si no tienen por qué estar de acuerdo conmigo. A ver, se van a pelear por un refresco. En serio. Hay calentamiento global, un problema de pobreza que fue, íbamos por muy buen camino con la pobreza, pero la pandemia ha hecho dar pasos atrás. Hay problemas de drogas, hay problemas de países cuya democracia está en terrible peligro, incluido México, incluido Estados Unidos con Donald Trump al acecho. No se peleen por refrescos, hombre. Sí, bueno, es cierto, sí, no sé quién sea Rosarín, pero es un tipo que me bloqueó. ¿Qué consejos darle a un niño que está siendo evangelizado? No sé. A sus padres decirles que no hagan eso. A mí el ejemplo que daba Richard Dawkins me parece maravilloso. O sea, Richard Dawkins, que imagínate que nace un niño y llegas tú y dices, bueno, a partir de ahora este niño va a pertenecer al Partido Libertario. Y los padres te pueden decir, oye, espérate, ¿no? Deja que desarrolle, crezca, piense y decida cuál va a ser su posición política. No, va a ser libertario. No puedes decir algo así por un niño, ni tampoco lo puedes decidir en cuanto a la religión. Bueno, ya no. La nariz roja suena, mi nariz roja. Es que quería una y tuve que comprar una bolsa completa de narices rojas. Tengo fotos de toda la familia con nariz roja. No, es de espuma nada más. De hecho, se puede usar para hacer trucos de magia. Entonces, esos trucos de magia, los clásicos trucos de la pelota, de las pelotas que se multiplican y luego pues te las pones en la nariz. Pero no suena. ¿Qué estudios serios existen sobre qué es lo que origina la conciencia? El cerebro. No, hombre, no. Si no puedes definir la conciencia, no puedes estudiarla. No puedes estudiar algo que no puedes definir. Está Hermesilla haciendo un directo titulado El Rock ha muerto. Es chistoso ese tío. No lo he visto mucho, no tengo idea quién es Hermesilla, pero me da risa cuando la gente hace cosas así. Bueno, niños y niñas, gatitos y perritos, brothercitas y sistercitos. Ay, por favor. Ser escritor de ciencia ficción no implica creer en extraterrestres, no. Y también he escrito cuentos de vampiros y no creo en vampiros. Y cuentos de fantasmas y no creo en fantasmas. ¿Sabes por qué? Porque son cuentos. Bueno, dicho lo cual, muchísimas gracias por haber estado conmigo. Ya son las 10:03. Hoy mi hijo llega tarde del entrenamiento de baloncesto, así que no estoy tan acelerado. Pero los voy a dejar. Esto no lo sabía yo. Que dijo Lemmy, al rock lo han matado desde que salió. Y aquí seguimos con bandas como The Warning, no como The Warning, y con un montón más. El otro día le tuve que echar a uno encima como 10 bandas. Y decía, es que no es normal que la gente... Lo que pasa es que no están ocupando los primeros lugares de ventas. Pues te tengo una noticia, el hip hop tampoco. Lo que está funcionando es la baladita. ¿Te gusta Borges? Muchísimo, muchísimo. Soy un gran fan y un admirador, y en la medida que quiero,
un alumno de Borges. Uno de mis cuentos es precisamente un anticuento de Borges, donde invierto una premisa de Borges, la del libro infinito, la de la biblioteca infinita, la convierto en la librería de un solo libro. Bueno, decíamos que muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por oírme, por criticarme, muchísimas gracias por no estar de acuerdo conmigo, porque eso es sano y bueno. Imagínense que yo tuviera la razón en todo. El miércoles, si todo sale bien, tengo un video que va a ser un escándalo. Igual me equivoco. Y para el jueves nos vemos aquí a las 7 de la noche, como todos los jueves. Soy Mauricio José Schwartz, el canal se llama El Rey va Desnudo, esto se llama la revista semanal, donde hemos repasado algunos de los temas de esta semana, y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.